Kung Fu Panda, la leyenda de la pitón del Kung Fu 71-80. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 71. Por desgracia, llegó el momento en que Jinsen tuvo que regresar a la ciudad de Gongmen. Supongo que no debería sorprenderme demasiado, pues se suponía que sería una visita corta. Aún así, me hubiera gustado que Jinsen y yo hubiéramos tenido más tiempo para hablar, pero siempre habrá otra oportunidad, ¿no? Eso no me impidió acompañarla, junto con el superintendente y los guardias, hasta la entrada principal del Valle de la Paz. Me recordó un poco a cuando se fue por primera vez para cumplir con el cargo que le correspondía, pero al menos esta vez no se fue con varias heridas. Solo con una sonrisa en el rostro. Estábamos quizás a mitad de camino del centro del pueblo cuando decidió mencionar algo. ¿Sabes? Con toda la emoción de mi visita, casi me olvido de darte algo. La miré mientras viajaba a su lado. ¿Cuándo te convertiste en una persona generosa? Sonreí con suficiencia. Supongo que fue un cambio repentino de opinión. Un segundo. Observé cómo Jinsen se acercaba a uno de los guardias con una mochila llena de provisiones antes de pedirle que le trajera un objeto. Seguí observándola mientras metía la mano en la bolsa y finalmente sacaba algo que permanecía oculto a mi vista, ya que Jinsen las guardaba detrás de ella mientras se acercaba a mí. Me preocupé un poco por lo que sería ese regalo. Conociéndola, podría ser cualquier cosa. Espero que te guste. Reveló el objeto a mis espaldas. Sinceramente, no supe qué decir mientras lo miraba. Mirándome fijamente, con ojos pintados y sin vida, había una miniatura de madera de mí misma. Parecía una figura de acción. ¿Se suponía que era eso? ¿Es bonito? Pregunté, sin encontrar las palabras adecuadas para describirlo mientras se lo quitaba torpemente de la mano y lo miraba fijamente. Supongo que molaba ver que estaba basado en mí, incluso resultaba gracioso. Sobre todo porque venía con una cola de juguete desmontable. Incluso tenía la inscripción en mi espalda. Quien la hizo, sin duda, le había dado a la figura muchísimo detalle y artesanía. No te emociones tanto, rió Jinsen mientras seguíamos caminando. En serio, gracias. Le devolví la sonrisa. No tardamos mucho en llegar a la entrada del pueblo. Parecía que era hora de partir de nuevo. Bueno, espero que no se te olvide escribir, ¿verdad? Bromeé. Oh, no te preocupes. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. Sonreí y envolví mi cola alrededor de los hombros de Jinsen antes de abrazarla, que rápidamente me devolvió. Vamos ya. Preferiría estar de vuelta en la ciudad de Gongmen antes de la semana que viene. Jinsen y yo miramos fijamente al superintendente. Uno pensaría que después de todo, habría aprendido a ser al menos un poco más amable. Claramente no. Todavía odio a ese antílope, susurré para que el superintendente no me oyera. No hay discusión aquí. Jinsen rompió el abrazo. Adiós, maestro Mike. Y con eso, las figuras desaparecieron en el bosque de bambú frente al pueblo. Lo único que tenía para recordarme su visita era la figura de acción que me dio, que aún llevaba en la cola. Finalmente me marché cuando ya no pude ver a Jinsen ni a su convoy, retrocediendo escaleras arriba, dándole la espalda al sol que comenzaba a ponerse tras las montañas lejanas. No tardé mucho en prepararme para dormir. Necesitaba un par de horas extra por la visita, y no me cabía duda de que Shifu nos haría entrenar el doble, ya que era el único que tenía que impresionar a Ugu. Hablando de eso, me había concedido una estancia permanente en el Palacio de Jade. Aunque no tenía otra opción, ya que técnicamente había seguido sus órdenes al pie de la letra. Solo espero no tener que lidiar con él durante mucho tiempo. Por ahora, sin embargo, simplemente bostecé y me deslicé en la mullida cama de mi habitación, feliz con el resultado del día. Pero aún así, pasaron 40 minutos cuando Viper me interrumpió entrando sigilosamente en la habitación. A juzgar por su expresión, se sorprendió de verme intentando dormir tan temprano. ¿Tienes sueño?, preguntó. Un poquito, sí. ¿Te puedo ayudar en algo?, respondí, levantando la cabeza de la almohada. No, gracias, estoy bien. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Hay alguna razón por la que no debería estarlo? No estaba muy seguro. El ligero temblor de su labio inferior me indicó que algo le preocupaba. Sobre todo si escuchabas su voz, notabas que no sonaba tan entusiasta como de costumbre. Había que prestar mucha atención para detectarlo, pero ahí estaba. No lo sé.
Yo, supongo que todavía estoy un poco ansioso por lo que pasó hoy. ¿Con? Dije con una risita. Lo cual resultó ser una mala jugada por mi parte, ya que una almohada me dio en la cara. No tiene gracia, Mike. Me espetó, haciéndome callar. Podrías haberte despedido, y sigues tomándolo a broma. Víbora, hablé, poniéndome mucho más serio, pero compasivo. Ya pasó, y sigo aquí. No tienes de qué preocuparte. Víbora suspiró. Lo sé, lo sé. Lo siento. Pero la próxima vez, no dejes que los insultos sobre ti te afecten tanto. Fruncí el ceño. Bueno, para ser honesto, Víbora, no le tiré ese pastel en la cara porque me insultara per se. ¿Qué quieres decir? Me froté la nuca. Lo hice porque insultó a Polla a los 5. No creo seguirte. Me deslicé fuera de la cama y me acerqué a ella con una expresión medio triste en mi rostro, principalmente por lo que acababa de decir, sobre su falta de comprensión. Mira, Víbora, sé que cuando llegué al palacio de Jade no me consideraban la pitón más adorable. Pero, con el tiempo, tú y los chicos han sido tan buenos conmigo. Contigo, algo más, pero eso es realmente lo que siento por todos ustedes. Me dieron techo, comida, una cama donde dormir y, lo más importante, incluso me aceptaron tal como soy. Mi verdadero yo. Y. Eso es algo que nunca podré olvidar. Son más que solo mis amigos. Son como una familia para mí. Wow, Mike, ¿hablas en serio? Mis ojos se alzaron de golpe y vi a Poe asomándose por la puerta. ¿Había estado allí durante todo ese pequeño discurso mío? Aún así, no dije nada. No hasta que me deslicé hacia él, sonriendo mientras lo hacía, colocando mi cola sobre su regordete hombro. ¿Cómo no? Sobre todo tratándose de ti, no. Me has ayudado tantas veces que no puedo contarlas, dije con sinceridad, ganándome una sonrisa conmovedora del adorable panda. Además, si lo piensas así, si no te hubieras enemistado con un Dun, nunca me habría encontrado ni me habría obligado a ir al palacio de Jade hace tantos meses. Así que eso significa que, en cierto modo, eres la razón por la que mi vida es como es ahora. Po reflexionó sobre esto por un momento. Oye, eso es genial. Exclamó. Sí. Oye, ahora que lo pienso, nunca te pregunté tu punto de vista sobre por qué un Dun insiste tanto en vengarse de ti. ¿Por qué? Oh, bueno, ¿conoces Tai Lung? Resoplé. Oh, créeme, sé de él. Bueno, Undun era uno de los 1000 guardias encargados de mantener a Tai Lung prisionero. No sé cómo escapó, pero al final, escapó de Chorgom y, en resumen, lo derroté con valentía. Después de eso, Chorgom quedó prácticamente clausurado, lo que obligó a Undun a quedarse sin trabajo. Luego rastreó al guerrero dragón hasta aquí, en el Valle de la Paz, donde Po le enseñó Kung Fu y las debilidades de los 5, añadió Víbora con una mirada fulminante hacia Po, quien se esforzaba por no mirarla a los ojos. De todos modos, después de que detuve a Undun, su ataque al Valle de la Paz fue suficiente para convencer a los aldeanos de que Chorgom aún era necesario, por lo que lo reabrieron. Entonces espera, si él quería detenerte, ¿cómo es que pudiste enseñarle Kung Fu? Bueno, en ese momento, él realmente no sabía quién era el guerrero dragón. De lo cual, curiosamente, no se dio cuenta hasta horas después, ya que era el día del guerrero dragón, añadió Víbora una vez más. Para aclarar, dije. ¿La única razón por la que Undun quiere vengarse de ti es porque derrotaste a Tai Lung? Bueno, ¿sí? No tengo palabras. Veo. Pasó un segundo de silencio incómodo. Entonces, supongo que debería irme ahora. Po sonrió a medias mientras comenzaba a salir de la habitación, cerrando la puerta detrás de él y finalmente desapareciendo de la vista, dejándonos a mí y a Viper solos una vez más. Entonces, Mike, empezó Viper con un ligero rubor. Si no recuerdo mal, dijiste que significó algo más para ti que los demás. ¿Te importaría decirme qué significa eso? Sonreí. Víbora era una serpiente amigable y generosa. Pero cuando mostraba su orgullo, parecía un poco fuera de lugar, lo cual me pareció un poco divertido. Aún así, la agarré por la cola. No dudé en responder. Claro que no, Víbora. Para mí, eres la razón por la que me levanto cada mañana, la razón por la que lucho. Cada momento que paso contigo es un recuerdo que atesoraré para siempre. Incluso estar aquí a tu lado me acelera el corazón. Víbora, eres mi todo. Tenía que admitir que nunca fui muy romántico, al menos verbalmente, pero era evidente que mis palabras la habían tocado el corazón. Sonreía y. ¿Estaba llorando? Dios mío, sí que lo estaba. Mis palabras debieron de tener un impacto mayor del que esperaba. Mike, ella apenas se atragantó.
Oh, ven aquí Vipes. La abracé con cuidado y la sostuve mientras ella respondía con el mismo gesto, solo que con más fuerza. Su cabeza se rozó con la mía. En ese momento, sentí que habríamos seguido así el resto del tiempo. Pero el abrazo tenía que terminar, y finalmente terminó después de lo que estaba segura que fueron unos minutos. Cuando sonreí y volví a mirar a Víbora, era evidente que al menos 2 lágrimas habían corrido por sus mejillas. ¿De verdad lo dices en serio, Mike? Preguntó tras mirarme fijamente a los ojos. Sí. Lo digo en serio, repetí. De repente, sus labios se posaron sobre los míos y me besó. No parecía tener motivos para soltarme todavía, así que me relajé y le devolví el beso. Aunque pareció hacerlo con un poco más cariño de lo que esperaba, ya que su cola se deslizó por mi espalda, acercándome más, presionando mi pecho contra el suyo. Incluso estuve seguro de haberla oído gemir para mi sorpresa. Cuando se separó, su cola me mantuvo en mi sitio mientras su cabeza permanecía a solo 2 centímetros de la mía. Fue entonces cuando volvió a hablar. ¿Micro? ¿Sí, Vipes? Un pequeño rubor apareció en su rostro. Te deseo. Sonreí. Sé que lo haces, Vipes. Te quiero en mi vida para siempre también. Me sorprendió ver cómo la sonrisa de Víbora se desvanecía por una fracción de segundo antes de volver. Lo siguiente que supe fue que se deslizaba hacia adelante. Su cola seguía rodeándome, así que me vi obligado a ir en la misma dirección que ella. No Mike, quiero decir, boom, miré a mi alrededor y vi que acababa de chocar contra el costado de la cama. Te deseo. Bueno, ahora estaba confundido. ¿Qué quería decir con que me quería? ¿Y por qué hablaba con esa voz tan seductora y griega? Oh. Oh. Oh, vaya. Víbora, ¿estás segura de esto? O sea, ¿estás segura de haberlo pensado bien? Pregunté con suavidad, sin saber si estar a favor o en contra de su idea. Mi respuesta hizo que Víbora me apretara aún más. Tengo a Mike. Y nunca he estado tan segura de nada en mi vida. La miré a los ojos y solo vi determinación y el respeto que me tenía. Sabía que si le decía que no, habría respetado mis deseos y me habría dejado ir. Pero, siendo sincero, yo deseaba que esto pasara. Era solo cuestión de tiempo, después de todo. 6 meses juntos y seguíamos juntos. Supongo que, en retrospectiva, no debería haber ninguna razón por la que no pudiéramos celebrarlo. ¿Verdad? Así que, a pesar de los nervios, esbocé la mejor sonrisa posible y asentí. En cuestión de segundos, nos subimos a la cama y con cuidado le quité las flores de loto de la cabeza. Mientras mi pecho seguía pegado al suyo, sentía su corazón latir con fuerza contra sus costillas, lo que me indicaba que estaba igual de nerviosa. No sé si era instinto animal o la adrenalina que me recorría el cuerpo, pero en cuanto puse las flores debajo de la cama, me acerqué a su boca y la besé en los labios. Al menos lo habría hecho si no me hubiera movido, obligándome a disparar hacia atrás. ¿Qué diablos se suponía que era eso? Intenté inclinarme suavemente de nuevo, pero, no pude. Literalmente no pude. Algo parecía tenerme paralizada. Sentía como si me corriera hielo por las venas. La única vez que recuerdo haber sentido tanto frío fue en ese sueño, que, ni siquiera podía hablar. Justo ahora, Viper notó que algo andaba mal. Algo muy, muy mal. ¿Micro? Empecé a tener espasmos. O quizás tenía tanto frío que empecé a temblar, no lo sabía. Y esa sensación regresó, la sensación de que algo se abría paso por mi garganta. La víbora me aflojó el agarre y me caí de la cama, golpeándome la cabeza contra el suelo. Ni siquiera pude gritar de dolor. Simplemente, la sensación, tenía tanto frío, el dolor que sentía era casi insensible. No hizo nada para detener mis espasmos / escalofríos. Si hubiera tenido algo de sensibilidad en la boca, habría jurado que estaba babeando. Asqueroso, qué frío hace. Micro. No podía apartar la vista en su dirección. Solo podía oírla gritar mi nombre una y otra vez, hasta que intentó algo diferente. Cómo deseaba haberle respondido, haberle dicho lo que me pasaba. Espera, voy a buscar a Shifu. Solo, por favor, espera. La forma de una víbora se deslizó ante mis ojos y salió por la entrada principal. Desde allí, como si su partida hubiera tenido algún efecto, mi cuerpo se elevó de nuevo, pero no por voluntad propia. 2 guerreros del Palacio de Jade, enamorados el uno del otro, ya han sucumbido a medidas tan viles y deshonrosas. ¿Ves ahora lo bajo que has caído? Ser leal a quienes crees querer siempre traerá graves consecuencias. Esa voz. Era la misma voz de hace unos días.
Me giré hacia la ventana que tenía detrás y empecé a deslizarme hacia ella, aunque intenté contenerme. ¿Qué demonios me estaba pasando? Abrí la ventana. Ven, pequeña pitón, vamos a discutir el camino hacia tu verdadero destino. Déjame mostrarte el papel que te corresponde desempeñar en China, porque lo que te depara el futuro te dejará sin palabras, te lo prometo. Por mucho que intenté recuperar mi cuerpo, no respondió. Me vi obligado a deslizarme por la ventana, cerrándola en cuanto salté, y empecé a bajar las escaleras. Seguí forcejeando con todas mis fuerzas, con la esperanza de poder moverme por voluntad propia. Seguí bajando las escaleras hacia el pueblo. Desde donde esperaba que se detuviera, no lo hizo, ya que me encontré dirigiéndome directamente al bosque de bambú, siguiendo el sendero de tierra. Entonces, cuando me adentré lo suficiente en el gigantesco bosque, finalmente empecé a sentirme mejor. Como si el hielo se hubiera derretido de repente. Pude dejar de deslizarme en una dirección desconocida y, afortunadamente, pude volver a moverme después de girar la cabeza para ver si había alguna forma de volver. Era un poco difícil saberlo, ya que el sendero de tierra había quedado atrás hacía minutos. A pesar de ser el único allí, sabía que no estaba solo. Miré a mi alrededor como si esperara que algo emergiera del bosque y me atacara. Entonces, lo oí. Al menos no eres tan tonto como para huir en un vano intento de escapar de lo desconocido, a diferencia de la mayoría de los demás. Sonaba como un eco, la voz, resonando en mi cabeza. Una vez superado el shock, hablé. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Soy alguien que camina sobre esta tierra por el resto de la eternidad. Mi verdadero ser ha sido borrado del mundo por tanto tiempo que la carne de mis huesos está casi podrida, mis huesos se han convertido en nada más que polvo, polvo que se convirtió en parte de este mundo hace mucho tiempo, hace tanto tiempo. Mi nombre perdió su significado. ¿De qué me serviría ahora?, te pregunto. Al menos, preferiría saber el nombre de mi secuestrador. Casi espeté, en parte por la preocupación. Ya me conoces con otro nombre. Me tomé un segundo para pensar. No tardé mucho en darme cuenta, pues mis ojos casi se salían de las órbitas ante la obvia respuesta. Eres el demonio Mengin. No es así. Podría haber jurado que escuché un pequeño gruñido de disgusto. En efecto, lo soy, aunque la cultura de este mundo ha caído tan bajo como para referirse incluso al espíritu más puro como algo que consideran impío. Les aseguro que no soy un demonio. ¿Espíritu? ¿Eso creía ser? Espíritu o no, ¿por qué te escondes de mí? Pensé que al menos podría hablarte cara a cara. Hablé, intentando que saliera de su escondite. Me giraba cada pocos segundos por si acaso. Si ese es tu deseo, aunque debo advertirte que lo que estás a punto de soportar no será una experiencia agradable. ¿Qué? ¿Cómo que no será un? Antes de poder hablar, me horroricé, incluso me asusté, al descubrir que una repugnante niebla negra y densa salía de mi boca y nariz. Era como si mi cabeza fuera un fregadero con alguien abriendo los grifos a tope. Ni siquiera pude protestar hasta que por fin paró después de 10 segundos, pero aún así empecé a toser como si me ardiera la garganta. Casi me caigo al suelo, pues me dolía muchísimo la mente, los pulmones y, bueno, todo. Tenía los ojos casi clavados en el suelo. Tu resistencia me impresiona. La mayoría de los seres son rápidos en comenzar a expulsar vómito después de expulsiones tan violentas. La voz ya no parecía un eco. Cuando finalmente levanté la vista, vi el aspecto del Mengin. Su cuerpo se parecía en parte a un humano, solo que con brazos ligeramente más gruesos que terminaban en lo que parecían patas. Todo era negro azabache, excepto sus extremidades, que eran de un gris más oscuro. La cosa seguía emitiendo esa horrible niebla negra desde la mitad superior de su cuerpo. No mucho, pero fue suficiente para notar mientras desaparecía de la vista antes de que pudiera tocar el suelo. En cuanto a su rostro, bueno, no había muchos rasgos faciales para identificar aparte de dos orbes naranja brillante que emitían de su cráneo que debían haber sido sus ojos. Parecía como si me estuvieran mirando directamente al alma. Su boca era casi invisible cuando estaba cerrada. Cuando la abrió para hablar, una luz naranja brillante era todo lo que podía verse dentro. No tenía dientes ni lengua por lo que pude ver. La figura sugería que era una hembra. El silencio retiene tu lengua. Dime, ¿tienes miedo, pitón? Superé rápidamente lo que veía y le devolví la mirada. Supongo que al escuchar con atención, se perciben indicios de una voz femenina. Me da un poco de vergüenza admitir que me ha costado tanto darme cuenta. Tal vez me sorprenda, pero no me asuste en absoluto. Lamento decepcionarme.
Oh, pero no lo has hecho. El miedo es una emoción poderosa, lo suficientemente poderosa como para hacer vulnerable incluso al guerrero más fuerte si permite que lo consuma, pero, de nuevo, no es a mí a quien temes, ¿verdad? No importa lo que tema. ¿Por qué me has arrastrado hasta aquí? Por un momento podría haber jurado que vi la boca de Mengin contraerse. Al menos no pierdes el tiempo, eso es bueno. La razón de tu repentina desaparición es que sentí la necesidad de tomar las riendas del asunto. Durante demasiado tiempo me he quedado al margen observándote. Eres un maestro con tu propio título y reputación, pero crees que todo debería terminar ahí, como si creyeras que eres incapaz de aspirar a una meta superior. Quizás por tu cuenta, esos pensamientos sean imposibles de encontrar y eliminar, pero con mi ayuda, te ofrezco mucho más. ¿Qué quieres decir? Casi sisé furioso. El Mengin pareció presentirlo. Te pido que te calmes, Titón, mientras me atacas con hostilidad y fuego, yo respondo con comprensión y paz. Seguramente tu honor te permite aceptar una invitación tan inofensiva, pero significativa. Me relajé un poco. Un poco. Entonces, ¿qué quieres? Algo sobre una oferta, ¿no dijiste? Correcto, en mi opinión, incluso el soldado más humilde tiene la oportunidad de ascender y convertirse en general, pero para ti, veo una posición aún más alta que puedes alcanzar, una que te permitirá controlar no solo un ejército, sino toda China. ¿Controlar toda China? Solo conozco un puesto que encaja con esa descripción. No puedes hablar en serio. Oh, pero lo soy, así que respóndeme Pitón, ¿que también te sienta la oportunidad de convertirte en emperador? Desde el momento en que llegué de este mundo, esperaba no llegar a ninguna parte, que estaría muerto en la primera semana. Convertirme en guerrero del Palacio de Jade fue una gran sorpresa, un puesto por el que apuesto a que mucha gente intentaría matar. Desde entonces, esperaba que no llegaría más lejos. Pero ahora, me ofrecen la oportunidad de convertirme en emperador. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Solo que, quien me ofrecía el puesto era, ese demonio, o como sea que se llame. Algo andaba mal y lo presentía. No entiendo. ¿De qué manera? Preguntó, inclinando la cabeza. ¿Por qué te esforzaste tanto? Atacándome en la aldea She, poseyendo mi mente y arrastrándome hasta aquí, solo para preguntarme si podía ser emperador. Me parece que hay más de lo que parece. El Mengin se quejó. Eres sabio para ser tan joven, pero lo que dices es la verdad, hay mucho que se ha omitido, tanto que ha habido poco tiempo para explicar cada detalle, pero estoy seguro de que mereces, al menos, ver la verdad tras esta corrupción que se esconde en el corazón mismo de China. Me acurruqué en el lugar. Bueno, todavía no me voy a ningún lado. Me parece que tenemos todo el tiempo que necesitamos. Así es, ¿conoces el funcionamiento del gobierno chino, joven guerrero? Liderados por quienes llegan al poder, no por obras, sino por haber nacido en la nobleza, este ciclo comienza con la fundación del primer gobierno y continúa hasta el día de hoy. Muchos prometen un futuro mejor, pero ¿se cumple? No, nunca lo es, pero ahora la oportunidad está al alcance de la mano, de extirpar el veneno del corazón de China y dar el poder a quienes realmente lo merecen, y si me ayudas, te ayudaré a guiar este país hacia un futuro brillante. ¿Deseas aprovechar esta oportunidad? ¿O prefieres dejarla pasar? Bueno, no puedo decir que no entienda exactamente cómo es eso. He visto a muchísima gente sin hogar por las calles de Leeds, pidiendo limosna mientras la mayoría de la gente pasa de largo. No es difícil creer que aquí esté pasando lo mismo. Pero, había algo que aún no entendía. Al menos hasta que miré a los ojos del Mengin. Recuerdo que Shifu me enseñó que la mirada de los ojos puede decirme lo que realmente piensan. Podía recordar casi con exactitud lo que me había dicho ese día. Cualquiera es capaz de engañarte. Podría ser para engañarte y robarte o incluso para someterte a su voluntad. Sin embargo, una de las mejores maneras de superar esto es mirarlos directamente a los ojos. Solo entonces podrás comprender sus verdaderas intenciones. Si hay algo que debes recordar de la lección de hoy, recuerda esto. Aunque este tipo de truco es simple, debes saber que puede tener el poder de separar el bien del mal. Quizás incluso salvarte la vida. Asterisco. Pude ver cierta calma en sus ojos cuando me encontré cara a cara con este demonio. Pero como acababa de decirme por qué quería lo que quería, sus ojos parecían más enojados. Tenía que averiguar por qué. Me desenrollé y me acerqué lentamente. Entonces dime, ¿por qué no puedes hacer esta tarea tú mismo? Porque veo dolor dentro de ti Pitón, haces bien en ocultarlo, pero la cicatriz permanece, conozco ese sentimiento, pude ver cómo la simpatía se agotaba rápidamente, como si no hubiera mucha, y se concentraba en otra emoción.
Ser arrancado de tu vida una vez pacífica y ser arrojado a un mundo lleno de miedo, odio y caos, la sensación de que un solo ser tiene el poder suficiente para hacer lo que quiera y tomar tus decisiones por ti, nunca más recibir bondad ni compasión. El Menguin estaba casi lívido. Su rostro parecía casi igual, probablemente por lo oscuro que estaba, pero sus ojos parecían más tensos, como si estuvieran fijos en algo lejano. Pero no era así. Además, sobre lo que había dicho acerca de saber cómo se sentía ser arrancado del lugar que más amaba. ¿Sabes? Cuando lo pones así, parece como si me estuvieras ocultando algo. Es así. La cabeza del demonio giró ligeramente. ¿Acaso me había estado mirando mientras hablaba? Todo lo que te he dicho ha sido la verdad, ¿qué razón tienes para dudar de mí? Supongo que tienes un problema con el gobierno. Mis deseos y necesidades no son de tu incumbencia. Me estaba costando un poco atar cabos, pero estaba más cerca de comprender sus verdaderas intenciones. Parecía mucho más enojado después de mencionar al gobierno. Parece raro, ya que hasta ahora solo me has dicho lo que quieres y necesitas. Pero no me tomes el pelo. Sé que viniste a mí por una razón específica. Sé que hay algo entre tú y el emperador. Y sé que tramas algo. Casi espeté, siseando. El Menguin me miró fijamente antes de hablar. 2 de 3, nada mal para un mortal, levanté los ojos con sorpresa. Sí, vine a verte por una razón, y estoy planeando algo para China, pero no hay nada entre el emperador y yo, más bien tiene que ver con su antepasado, ¿qué quiere decir con esa última parte? No creo entender. De inmediato esperé que cayeras en la codicia y recibieras el premio que te correspondía, la mayoría de los mortales lo harían, incluso en tu posición, es interesante, pero ahora, cuando tengo la oportunidad de tomar lo que debería haber sido mío hace mucho tiempo, me encuentro contigo y te veo como el candidato perfecto. ¿Por qué te elegí? Porque estás ciego a la verdad. Tú más que nadie. Pero todo eso puede cambiar, la mano del demonio se extendió hacia afuera, abriéndose desde un puño hasta una palma relajada como para tomar mi cola. Eso si me permites ayudarte, y te haré ver, su mano no bajó mientras esperaba una respuesta. Aunque evadía la verdadera respuesta a mi pregunta, aún quería ayudarme, eso lo sabía. Pero la verdad era que no necesitaba ayuda. Desde mi punto de vista, tengo una gran vida, un gran trabajo y Viper. De hecho, eso fue exactamente lo que dije a continuación. Si crees que necesito ayuda para mejorar mi vida, te equivocas. Tengo todo lo que podría desear en el Valle de la Paz. Algo que no puedes cambiar. Como sorprendido, el Menguin retiró la mano. Sus ojos comenzaron a brillar. ¿Crees eso? ¿Que has alcanzado la perfección? Insensato. El tiempo me ha enseñado a ser paciente. ¿Pero crees que puedes aferrarte a tus principios tan fácilmente? Cuando logré apartar su mirada enojada, vi lo que parecía una especie de bola oscura crecer de su mano. Eres tan inútil como los que te precedieron. Su mano se disparó hacia adelante y hacia atrás, lanzándome la pelota. Apenas me desenrollé a tiempo y salté a un lado cuando la pelota tocó el suelo, explotando al impactar en la misma niebla negra que cubría a su dueño. No tenía otra opción. Tenía que contraatacar. Me abalancé sobre el demonio con la intención de aplastarlo. Pero antes de que pudiera, la mano del Menguin se alzó hacia mí con la palma abierta y la apretó rápidamente. ¡Ac! Sentí como si me agarraran del cuello. Fue suficiente para que mi cuerpo cayera hacia atrás. El único problema era que ahora estaba suspendido en el aire. Me estaban asfixiando. ¿Crees que sería tan fácil vencerme? Estoy más allá de ti. Ah, pero verás la verdad, Titón, aunque tenga que destrozarte y moldearte a mi imagen. Y lo haré. Cuando termine contigo, no podrás separar la realidad de tus pensamientos. Yo, nunca, me uniría a ti, no hace falta mucho para saber que tú fuiste quien me dio esa pesadilla. Tú estuviste en mi contra desde el principio, dije con voz entrecortada. ¿Aún no lo ves? Intento protegerte de lo que podría ser, pero ya no te importa, ¿verdad? Su brazo se dobló hacia atrás, acercándome más a su rostro. Su resistencia no te importará, pero te han convertido en uno de ellos, un opresor de la justicia, los criminales vagan por esta tierra y, sin embargo, solo los encierran, donde pueden esperar a planear su próximo movimiento antes de ser liberados y abusar de los inocentes. No eres un luchador contra el crimen, solo un defensor. Cuando logre mi propia victoria, verás que el mundo prospera por fin, todos sabrán quién soy, y quién eres tú, realmente. Pregunté, mientras perdía la consciencia poco a poco. ¿No lo sabes? Soy Kex más NG, Némesis.
Eso fue lo último que escuché antes de que mis ojos se cerraran. Al despertar, me encontré de nuevo en mi habitación. Gemí un poco de incomodidad antes de intentar levantarme de la cama. Pero antes de que pudiera, algo me empujó hacia abajo, presionándome el pecho. Al mirar hacia abajo, vi que lo que me sujetaba era una cola larga, verde y delgada. Vaya. Me pregunto de quién es. No creas que te vas a escapar tan fácilmente. Miré a mi derecha y vi a Víbora sonriéndome. Bueno, más bien sonriendo. Parecía preocupada también. Y con razón. La última vez que me vio, estaba vomitando en el suelo. Hola, Víbora. Le devolví la sonrisa. ¿Estás bien? Creo que debería preguntarte eso. Supongo que sí. De todas formas, me siento bien, eso sí puedo decir. Intenté levantarme, pero la cola de Víbora me mantuvo abajo. Parecía tentada a mantenerme de espaldas a la cama. ¿Hay algún problema? La sonrisa de la víbora se convirtió en un ceño fruncido. Mike, acabas de despertarte después de una convulsión. ¿No te vendría mal descansar un poco más, verdad? Preguntó en voz baja. Hablando de eso, ¿cómo me encontraste? ¿Ahí en medio del bosque de bambú? No fue difícil, ya que Tigresa se ofreció a buscarte. Es buena rastreadora, después de todo. Te encontró en 10 minutos antes de llevarte de vuelta al cuartel. Y supongo que has estado esperando a que me despierte desde entonces. Ella asintió. A veces puede ser tan predecible, bendita sea. Gracias, Vipes. Pero en serio, estoy bien. Su ceño se frunció aún más. Lo sé, Mike, lo sé. Pero después de lo que acabas de pasar, bueno, ¿podrías prometerme que te lo tomarás con calma? Por favor. Me reí entre dientes. No te preocupes, víbora. Tendré cuidado. Sonreí, acariciándole la mejilla con la cola, y por fin me permitió incorporarme y moverme. En cuanto lo hice, sentí que la espalda casi se me ponía rígida. Un par de giros y algunos crujidos me hicieron sentir mucho mejor, a pesar de la cara de asco de víbora. Sí, supongo que no debería hacer eso estando ella cerca. ¿Puedo traerte algo al menos? Preguntó casi al instante. No, gracias. Estoy bien. Víbora sonrió y estaba a punto de salir de la habitación cuando algo más cruzó por mi mente. ¿Víbora? Víbora logró detenerse antes de desaparecer por la puerta del dormitorio. ¿El nombre Kex más NG significa algo para ti? Víbora se tomó un segundo para pensarlo antes de dar su respuesta. No. ¿Por qué debería? No. No, solo curiosidad, eso es todo. En cuanto Viper se fue, suspiré. Me debatía entre querer mantener en secreto todo este asunto del demonio atrapado en mi cabeza y la necesidad de contárselo. Si decía una palabra, a pesar de toda la historia triste que el Menin intentó venderme, sabía que solo intentaría ponerlos en peligro. Y no podía permitirlo. Al menos no sin conocer sus límites. Dejando esos pensamientos a un lado, me levanté de la cama y decidí revisar lo único que podía ayudarme en ese momento. La sala de pergaminos. Al salir del cuartel y entrar en la sala de pergaminos debajo del Salón de los Héroes, me di cuenta rápidamente de una cosa que probablemente debería haber notado de inmediato. 10, malditos, 1000 pergaminos, eso era lo que necesitaba revisar. Mierda. Solo, mierda. El pasillo de piedra, parecido a un túnel, parecía interminable. Y solo había unas pocas antorchas encendidas en las paredes. Por alguna extraña y estúpida razón, me recordó a Indiana Jones. También necesitaba asumir que lo que buscaba podría no estar aquí. ¿Para qué intentarlo? Porque esto era lo más parecido a una biblioteca en el Valle de la Paz, así que no me cabía duda de que contendría información sobre eventos históricos importantes en lugar de solo consejos de Kung Fu. Bueno, mejor dejar de discutir y empezar. Me deslicé hasta el estuche de pergaminos de la derecha, que probablemente contenía más de 200 pergaminos. Tomé el más cercano y lo abrí. Bien, primer rollo. ¿Cómo, prepararte? Dios mío. ¿Qué día tan largo? 2 horas después. Apuesto a que el tipo que escribió estos pergaminos debe haber odiado su vida por haber dedicado tanto tiempo a escribir 10.000 pergaminos. Yo, en cambio, aún no he llegado ni a leer 1000, y me dan ganas de gritar de frustración. He tenido que releer pergaminos durante, el tiempo que sea, y mi mente me pide a gritos que grite para evitar que la cabeza me explote de la presión. Es, como, Sí, eso resume bastante bien mis sentimientos en este momento, estaba empezando a considerar rendirme en cuanto llegara a 1000 y volver antes de retomar mañana.
¿En serio, quién en su sano juicio sería capaz de hacer todo esto en una sola noche? De hecho, ya no aguanto más. Olvídense de llegar a 1000 ahora mismo. Llevo aquí abajo demasiado tiempo. Decidiendo que ya era suficiente, devolví el pergamino a su lugar, me di la vuelta y me marché. Al menos, lo hice hasta que oí un pequeño ruido metálico proveniente del otro extremo del pasillo. El extremo donde todo estaba casi completamente oscuro. «Hola». Grité, esperando que fuera Mantis, ya que solía pasar mucho tiempo leyendo pergaminos sobre acupresión. Al no obtener respuesta, no tuve más remedio que entrar. Tomé una linterna y me adentré en la oscuridad, sin apenas ver nada más allá de la luz. No pude evitar deslizarme lentamente. Era lo típico de una película de terror. ¿Crees que verla ya es bastante malo? A ver qué tal te va. Si no hubiera sido un maestro de Kung Fu certificado, me habría ido al oír el sonido. Aún así, no tardé en ver algo más adelante. Tuve que entrecerrar los ojos para verlo, pero se parecía mucho a otra serpiente. Al sentir la luz de la linterna, giró y pude distinguir un solo ojo. Un ojo azul puro. «Víbora. ¿Eres tú?». La figura no dijo nada, sino que se deslizó lentamente hacia la luz de la antorcha. Casi grité del susto. Parecía víbora. Solo que una versión más retorcida. Igual que la de mi pesadilla, tenía el estómago desgarrado. Pero en cuanto al resto de ella, o mejor dicho, de ella, su piel se estaba pudriendo. Se estaba deteriorando tanto que se veían fácilmente restos de su cráneo. Parecía como si la hubieran pasado por una licuadora gigante. Sabía que no era ella, pero, siendo sinceros, seguía siendo horrible. Le faltaba el ojo izquierdo, o para ser más precisos, su cuenca parecía como si un globo lleno de pintura roja hubiera explotado. En ese momento, estaba casi seguro de que estaba sacudiendo ligeramente la linterna que sostenía. Levantó la cola, cargando con un solo pergamino. La víbora falsa lo soltó y lo empujó hacia mí. Lo miré y luego volví a mirarla, sonriendo con la boca llena de dientes rotos y sangre. Era como si me estuviera retando a intentar quitármelo. Al diablo con eso. Sin pensarlo, le lancé la antorcha, agarré el pergamino y huí por donde había venido, sin molestarme en mirar si la había golpeado. Aunque oí una risita siniestra mientras subía corriendo las escaleras, entraba en el salón de los héroes y cerraba la puerta. De ninguna manera iba a volver allí abajo. Ni hablar. De ninguna manera. Mientras hacía todo lo posible por recuperarme, decidí escabullirme de vuelta a mi habitación, ya que sería el único lugar seguro para leer el pergamino, siempre y cuando la víbora real no llamara a la puerta. Regresé, me senté en la cama y lo leí. La historia de Kexmas-NG y Hyusith. Durante el reinado del primer emperador, dos cachorros de león llamados Kexmas-NG y Hyusith vivían con su familia bajo el reinado del emperador Baojin, tirano en chino. Durante los primeros 12 años, las dos hermanas vivieron en paz bajo la vigilancia del emperador en su ciudad. Durante el 13º siglo, la familia fue asaltada y el padre de las dos hermanas fue asesinado por bandidos mientras la madre y las dos hermanas se vieron obligadas a presenciar el crimen. Al día siguiente, la familia recorrió la ciudad hasta llegar al palacio del emperador, donde imploraron ayuda y justicia. En lugar de ayudarlos, Baojin creyó que su historia no eran más que mentiras. Que solo eran mendigos que intentaban engañarlo. Sus guardias los obligaron a salir del palacio. La madre había decidido abandonar la ciudad, ya que estaban desprotegidas. Y así lo hicieron. Aunque no veían que les habría ido mejor dentro de las murallas. En menos de una semana, unos bandidos se la habían arrebatado a las dos hermanas. Al descubrir su cadáver, las autoridades afirmaron que le habían cortado el cuello y que posiblemente había sido violada. Se desconocía el destino de los dos cachorros de león. Eso fue hasta un mes después de su supuesta desaparición. Muchos habitantes de la ciudad imperial habían reportado varias muertes. Por normal que pareciera, todas las víctimas tenían una conexión similar. Al ser encontrados, los cuerpos parecían haber sido destrozados, no por otro ser, sino por sus propias manos, convirtiendo los asesinatos en suicidios. Esto continuó durante los siguientes 6 meses. Más de 80 personas se habían suicidado, todas de la misma manera. La mayoría eran conocidos ladrones. Después de los 6 meses, los suicidios cesaron misteriosamente. La última víctima conocida había escrito un mensaje en la pared al ser encontrada. El mensaje decía: la muerte es solo el comienzo. La mayoría de los habitantes de la ciudad afirman haber visto a Kexmas-NG caminando por las calles y entrando en los edificios donde se produjeron los suicidios.
Algunos incluso afirman que se trata de su espíritu furioso, buscando venganza contra quienes asesinaron a sus padres. No se ha tenido constancia de ningún avistamiento de Hyusith. Las autoridades afirman que podría seguir fuera de las murallas de la ciudad o que su espíritu ha encontrado la paz. Con el tiempo, la historia pasó de la realidad al mito, y del mito a la leyenda. Pero incluso ahora, algunos afirman que Kex-NG aún vaga por China, incapaz de descansar en paz hasta que se cumpla su venganza. El pergamino rodó bajo la cama justo cuando Shifu apareció. Parecía bastante serio. Claro que, cuando no lo era. Llevaba las manos a la espalda mientras se acercaba a mí. Casi contuve la respiración. Era evidente que tenía algo importante que decir o exigir saber. Entonces, Piton, escuché que has tenido problemas últimamente. Oh muchacho, él esperaba que pasara algo. Entiendo que Viper te dijo esto, maestro Shifu. En efecto. Y aunque no puedo responder por ustedes dos a la vez, eso no me impide intentar ayudar por completo. Por lo tanto, debo preguntarles. ¿Hay algo que quieran decirme? La dureza de sus ojos me indicó que habría sido muy imprudente intentar mentir. Aún así, podía arriesgarme a manipular la verdad. Son solo algunos asuntos personales, maestro Shifu. Nada que sienta que no pueda resolverse con el tiempo. Espero. Shifu se acarició la barba. Ya veo. ¿Y este asunto personal explica por qué tienes un pergamino escondido debajo de la cama? Me quedé congelado. Shifu usó su bastón para sacar el pergamino de debajo de la cama hasta dejarlo justo a su lado. De ahí lo recogió y lo abrió. Tras leerlo unos instantes, me miró con una de sus pobladas cejas enarcadas. Juro que en ese momento estaba sudando un río. ¿La historia de Kex-NG y Hyusith? Supongo que estás estudiando historia, preguntó con un tono que parecía retórico. Puedo decir con seguridad que pensé que podría ser útil. Tergiversé la verdad lo mejor que pude. Supongo que debería haber pedido permiso antes de sacarlo del archivo. Shifu volvió a mirar el pergamino antes de envolverlo nuevamente y sostenerlo en ambas manos. No importa, Titón. Lo hecho está. Supongo que después de lo que has pasado últimamente, lo justo sería dejarte descansar un poco. Shifu se dio la vuelta lentamente para irse. Pero antes de que pudiera hacerlo, me enfrentó una vez más. Ah, y Piton, una cosa más. Presté atención a lo que tenía que decir. Recuerda que solo los cobardes se esconden en las sombras de los demás. Para ayudar a quienes parecen perdidos, solo necesitas hacerte a un lado para mostrarles la luz. Adiós, Mike. Shifu me dejó solo. Mientras pensaba dormir, me encontré intentando descifrar a qué se refería con esa última parte de su visita. ¿A qué se refería exactamente? Vaya, por lo que sé, solo son más de sus palabras sabias que normalmente no tienen sentido. Murmuré antes de deslizarme hacia el armario para comprobar el estado de mi espada de cola. La saqué y vi que tenía algunas marcas. Solo polvo, por lo que pude ver. La apoyé contra un lateral de la habitación y fui a buscar un trapo. Un rato después, volví con el trapo y empecé a limpiarlo, quitando todo el polvo que pude. Parte del polvo estaba atascado en las bisagras del arma, y me costó mucho sacarlo. Finalmente, me di por vencido y volví a dejar el arma en el suelo, casi golpeándola de frustración. Supongo que tendré que arreglarlo mañana. Ya empezaba a oscurecer. Decidí dejar el trapo donde lo encontré. En uno de los armarios de suministros cerca del Salón de los Héroes. Salí sigilosamente por la puerta y subí hacia el Salón de los Héroes. Entré y me deslicé, aminorando el paso un segundo para ver la sala de pergaminos, ahora cerrada. Agradecí no tener que volver allí todavía. Lo ignoré y rápidamente encontré el armario de suministros al fondo, en una pequeña habitación. Abrí el cofre, tiré el trapo y empecé a regresar. Mientras salía sigilosamente del almacén de suministros y volvía al Salón de los Héroes, sentí el viento del exterior subirme por la espalda, poniéndome la piel de gallina. Llegué rápidamente a la entrada y cerré las puertas. Corrí al cuartel lo más rápido que pude. Apenas había llegado a la mitad del camino cuando oí algo detrás. Un pequeño silbido. No te des la vuelta. Sigue moviéndote. Me recordé a mí mismo mientras seguía deslizándome hacia el cuartel, intentando con todas mis fuerzas ignorar el silbido que se acercaba, y que se hacía más fuerte a medida que me acercaba. La tentación de ignorarlo era cada vez más fuerte. El sonido no disminuyó a medida que se acercaba, hasta que sonó como si estuviera justo encima de mí. Me obligué a darme la vuelta. No había nada allí. El sonido se detuvo de inmediato.
Bueno, raro, negué con la cabeza y me giré, sin esperar que un pájaro alto estuviera parado justo frente a mí. ¡Ah! Crane dio un pequeño salto antes de calmarse y asegurarse de que estaba bien. Lo siento, Mike. No quería asustarte. Sonrió, disculpándose. Está bien, amigo. Resollé, poniéndome cola sobre mi pecho para sentir mi corazón latir a 100 por minuto. ¿Qué haces aquí afuera? Creí oír a alguien moviéndose afuera. Se rió torpemente. Supongo que debería haber esperado que fueras tú. Sí, bueno, la próxima vez, por favor, preséntate desde lejos, bromeé mientras lograba sobreponerme al pequeño sobresalto inesperado. Vamos, entremos antes de que alguien empiece a preguntar qué pasa aquí. Así que, superada esa pequeña prueba, volví a mi habitación, deseándole buenas noches a Crane, como hice antes de relajarme en la suave cama. Víbora aún no había aparecido. Seguro que no le importará que me duerma sin ella. De hecho, eso fue exactamente lo que pasó después. Aunque parecía estar atrapado en un sueño extraño. Me encontré deslizándome por una acera de hormigón. Era una noche oscura y despejada con luna llena. Las calles estaban tranquilas. Como si el lugar fuera un pueblo fantasma. Pero eso no era lo más extraño que podía ver. Miré a mi alrededor para ver los edificios. No eran de piedra. En cambio, la mayoría eran de hierro y acero. Se elevaban hacia el cielo, a alturas que harían palidecer de envidia a cualquier ciudad de China. Y a los lados de las calles, no parecía haber rickshaws ni carros, sino largos vehículos metálicos que descansaban sobre 4 grandes ruedas de goma. Enseguida me di cuenta de lo que veía. ¿Dónde estaba? Estaba en la ciudad de Leeds. Juro que solté una risita sin querer. No me equivoqué. Estaba en plena ciudad de Leeds. El lugar donde crecí de niño. Desde el momento en que lo vi, supe que era un sueño. Pero, parecía tan real. Podía sentir el pavimento bajo mis escamas. Juro que casi quería llorar de alegría en ese instante, aquí y ahora. Yo simplemente, recuerdo tanto. Tantos recuerdos inundando mi mente que creía olvidados hacía mucho tiempo. Me deslicé hasta el coche más cercano y lo toqué. Lo sentí. Parecía tan real. Casi lo creí. Pero, no lo es. ¿Verdad? Mi cara cambió de alegría pura a tristeza en cuanto me lo dije. Pero era cierto. Por muy real que fuera, por muy real que quisiera que fuera, seguía siendo solo un recuerdo. Un solo pensamiento en mi mente. Eso era todo. Solo un recuerdo. Aún así, me obligué a pensar de otra manera por un momento. Era algo con lo que había soñado, volver a casa. Y esto era lo más cerca que estaría. No iba a permitirme arrebatármelo. Aunque, supongo que si había algo que podía cambiar, sería el hecho de que todavía estaba, me quedé callado en cuanto miré al suelo. Me quedé boquiabierto. Oh Dios mío, no podía ser, ¿verdad? Estaba perdiendo la cabeza. Porque juro que estaba viendo 2 brazos temblorosos y 2 piernas largas. Intenté cerrar el izquierdo y lo hizo. Hizo exactamente lo que le pedí. Lo era. Juro por Dios que tenía extremidades. Malditas extremidades. Me daba igual. Me daba igual si alguien me estaba mirando. Dejé que mis emociones me dominaran y lloré. Caí de rodillas y lloré. Esto no se parecía en nada a cuando usé la piedra de cambio conmigo misma. Solo les daba la ilusión a los demás de que era algo que no soy. Pero esto, es algo diferente. Lo veía con mis propios ojos. Sentía el viento soplando sobre ellos. Era como si alguien me sonriera en ese momento. Como si me hubiera tocado un ángel. Y la sensación era gloriosa. Estaba tan feliz, tan cegada por mis propias lágrimas, que ni siquiera me había fijado en mi reflejo en el espejo de la tienda, justo a mi lado, hasta que me sequé las lágrimas. Me levanté y me examiné. Ojos azules, cabello castaño corto, nariz mediana, sin duda. Esa era mi cara. Bajé la vista para inspeccionar la ropa que llevaba. Una sudadera blanca con capucha sobre la camiseta roja que llevaba debajo, y vaqueros azules cubriéndome las piernas. Llevaba zapatillas deportivas y, sin ánimo de ser gracioso, sentía ganas de ponerme a cantar. Cuando finalmente superé el hecho de que era, bueno, yo otra vez. Mi yo de verdad. Enseguida me di cuenta de que seguía en pleno centro de Leeds. Supongo que no tiene nada de malo explorar un poco. No sé cuánto tiempo pasé mirando y entrando en cada tienda. Y, francamente, no me importó. Quizás fueron horas. Pude ver todo tipo de ropa y aparatos geniales que el Valle de la Paz jamás soñaría tener.
Televisores grandes, consolas de videojuegos, reproductores de MP3, la lista era interminable. Me llevó un tiempo alejarme de las tiendas, pero había mucho más que esperaba explorar. En ese momento, caminaba por un callejón. Lo recordaba bien. Me servía de atajo a casa, me detuve al imaginar mi casa. Una pequeña construcción de piedra. 2 pisos, suficiente para mantener feliz a una familia de 4. Mi familia, para ser más precisos. Supongo que, ya que tengo la oportunidad, debería ir allí y echarle un vistazo por los viejos tiempos. A ver si mis pensamientos aún podían imaginar el acogedor lugar tal como es. Empecé a caminar lentamente. Entonces, la emoción me invadió y me encontré corriendo. Corrí y corrí mientras me acercaba a casa. Nada podría detenerme. Eso fue hasta que vi a alguien más. Me detuve en seco al ver a alguien acercarse lentamente. Normalmente no lo habría mirado 2 veces, pero, estaba vestido exactamente igual que yo. La misma sudadera, vaqueros, zapatillas, etc. Me pareció una extraña coincidencia pasar de largo, así que me acerqué con cuidado, ya que no daba señales de detenerse. Señor? Pregunté cortésmente. El tipo ni siquiera pareció notar mi presencia. O quizás no me oyó. No sé, no hablaba muy alto. Estaba a solo unos metros de mí cuando lo intenté de nuevo. Si seguía caminando, me iba a chocar a menos que me hiciera notar. Compañero. ¿Puedes por favor? No tuve oportunidad de terminar. El hombre me atravesó. No me había rodeado ni me había empujado. Literalmente me atravesó. Confundido rápidamente, recordé que esto no era más que un sueño. Era de esperar que algo no fuera del todo normal. Pero, aún así, ¿por qué está? Oí sonar un teléfono desde su bolsillo. El tipo se detuvo y sacó un teléfono parecido al que yo tenía, y lo más raro fue, oye hermana, ¿estás bien? Esa era mi voz, esa era mi maldita voz. Espera, ¿así es como sueno realmente? Sí, bueno, no te preocupes. Pronto estaré en casa. Creo que solo necesito unos minutos más para mí. Bueno, veré qué puede hacer el banco con el dinero. Jaja, qué monada. Y deja de gastar dinero en el móvil, ya sabes que ya te pagas bastante hablando con ese novio tuyo. Bueno, nos vemos en media hora. Espera, recuerdo esa llamada. Esa fue la última vez que hablé con mi hermana antes, no debería seguirlo. Ni siquiera debería pensar en seguirlo. Pero, no pude evitarlo. Caminé detrás de mí y lo seguí, a mí misma, hasta que llegué a un callejón. Estaba a punto de pasar de largo hasta que, yo, ni siquiera sé si puedo ver lo que está a punto de pasar. Antes de que pudiera arrepentirme, un extraño encapuchado salió del callejón detrás de mí. Sabía que no serviría de nada, pero grité, casi le rogué que mirara y corriera. Pero no me oyó y el extraño me agarró, arrastrándolo hacia el callejón. ¿Qué demonios? Quítate de encima. Me oí gritar. Caminé lentamente hacia el callejón, intentando bloquear los gruñidos y los sonidos de lucha que se oían. Cuando estuve lo suficientemente cerca para mirar hacia el callejón, vi a 3 tipos luchando por arrancarme la chaqueta, consiguiéndolo. Me vi capaz de golpear a uno de ellos en la mandíbula. Mirando hacia atrás, fue una decisión estúpida. Y lo que sucedió después lo demostró. El que acababa de recibir el puñetazo escupió sangre al suelo y sacó un cuchillo afilado. Una navaja de bolsillo también. Y con ella, me apuñaló. Como si ya hubiera bastado, vi cómo me arrancaban el cuchillo del estómago y lo volvían a clavar, y otra vez, por fin se detuvo a la 6ª vez. Enseguida, mi cuerpo se estrelló contra la pared y vi cómo mi otro yo caía lentamente, intentando con todas sus fuerzas aferrarse a la vida que le quedaba. Que, no era mucha, de todas llenas. Los 3 matones corrieron, dejando que mi otro yo muriera. No tardé mucho en verme intentar levantarme, pero sin éxito. Y entonces, después de eso, él simplemente cerró los ojos, aceptando la mano que el destino le había lanzado, y murió, yo morí. No podía creer lo que había presenciado. Acababa de presenciar mi propia muerte. Una vez superada la conmoción, me acerqué y me incliné hacia el cadáver. Sentí que debería haber dicho algo, pero no se me ocurrió nada. Cerré los ojos un momento antes de enjugarme las lágrimas. Cuando miré hacia atrás, ¿qué demonios? ¿A dónde me he ido? El cuerpo había desaparecido. Ya no estaba allí. ¿Dónde? Entonces, aquí es donde se encuentran tus verdaderos orígenes. Casi me quedé paralizado. Me giré para mirarme, a mí mismo. Una horrible y espeluznante sonrisa se dibujó en su rostro.
Aquí es donde el destino tomó el control y le negó a tu alma la oportunidad de ir a un lugar mejor. Me sentí sin emociones por dentro. Esto no me asustó. No. No lo fue. Obtuve algo más. Algo que la mayoría de la gente nunca recibe. Una segunda oportunidad. Y es por eso que fuisteis transformados en la abominación que ahora sois. Sentí un resplandor que me rodeaba el cuerpo. Miré hacia abajo para ver qué era y lo encontré. Oh, no. No, no. No, maldita sea. Me faltaban extremidades. Mi cuerpo no era más que un cuerpo largo y serpenteante una vez más. Me toqué la cara. Tenía colmillos en la boca. Cámbiame de nuevo. Casi grité. ¿Así que puedes fingir ser algo que ya no eres? ¿Así que puedes vivir en fantasías? ¿Tan fácil te has olvidado de tu amor? Punto, punto, punto. Si de verdad la has olvidado tan fácilmente, deberías preguntarte si significa algo para ti. ¿La cambiarías solo por un instante de lo que fue? Quizás te estás mintiendo a ti mismo, te importa poco. Casi gemí. Dios, ¿cómo estoy? Mi otro yo regresó al ser que no quería ver. Kex más NG. La verdad es que no me importaba lo que me pasara. Cualquier cosa que estuviera a punto de hacerme daño, no podría haberme lastimado más de lo que estaba sintiendo ahora mismo. Pero donde esperaba estar sufriendo físicamente, nunca llegó. Pero lo que sí llegó fueron dos brazos que me rodearon suavemente. Ella, me estaba abrazando. No llores, no desesperes, solo conoces el dolor porque te lo permites, eres joven y aún no has abrazado emociones tan poderosas, y yo he tenido mucho más tiempo para lidiar con las emociones que cualquier mortal. Silencio, joven, no temas a lo que te depara el pasado, avanza hacia el futuro y reclama lo que te pertenece por derecho, es tu decisión. No encontraba la fuerza para apartarme. Sentía la mente partida en dos. No podía. Su abrazo era cálido. No podía apartarme, pero era más que no encontrar fuerzas en mí. Pero me sentía más en paz, sé que no debería haberlo hecho, sobre todo con ella, pero, Dios mío, ¿qué me pasa? Kex más NG me soltó, pasó junto a mí y se acercó a donde estaba originalmente mi otro yo, el yo humano, y recogió lo único que quedaba. Un cuchillo. Estás perdido, sin ninguna comprensión de lo que te depara el camino por delante, pero en tu dolor, has olvidado que tu libertad no se ha perdido, solo se ha estancado. Ella me mostró el cuchillo, casi queriendo que lo tomara. Haz lo que deba hacerse, deja atrás el miedo y el dolor mientras asciendes a la inmortalidad conmigo, sigue mi ejemplo y te convertirás en un dios entre reyes, y cantarás victoria, eterna. Al mirar a mi alrededor, volví a mi habitación. Todavía estaba oscuro. Pero no importaba. Me llevé la cola a la cara y vi que me corrían lágrimas de verdad. Casi temblé. Ya no sabía qué hacer. Ojalá pudiera ver, micro. Estaba a punto de darme la vuelta cuando me di cuenta de que probablemente parecía que acababa de pasar por un infierno. Aún así, era evidente que Viper estaba justo a mi lado. Debí haberla despertado sin querer, otra vez. Oh, hola, víbora. Perdona si te desperté, dije, intentando no mirarla. No te preocupes, no lo hiciste. Ya estaba despierto. ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. ¿Por qué no iba a estarlo? Antes de que pudiera responder, Víbora se deslizó sobre mi espalda para encararme. Lo hizo tan rápido que no reaccioné lo suficientemente rápido como para esconder la cabeza entre las almohadas y evitar que me viera con lágrimas en los ojos. Incluso en la oscuridad, los vio casi al instante y se preocupó al instante. ¿Estás bien, Mike? Estaba a punto de decir que sí, pero estaba claro que mi mirada decía otra cosa. No realmente, yo, solo tuve una mala pesadilla. ¿Otro? Sí, y, bueno, es que, ni siquiera sé qué decir. Es como si el mundo a mi alrededor se me viniera abajo. Víbora estaba bastante preocupada por mi bienestar. No dudó en traer su mano junto a la mía, empujándola para que pudiera mirarla. Suspiré. Víbora, ¿podrías responderme algo? Por favor. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? No estaba seguro de cómo iba a preguntarle esto. Probablemente sería mejor decir lo que pensaba, ¿no? La cuestión era cómo iba a reaccionar ella. Solo necesito saber. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para conseguir la libertad? Víbora ladeó la cabeza. Parecía perdida. O preocupada. Quizás ambas cosas, por lo que sé. ¿Qué? Soñé que volvía a casa, a mi lugar de origen. Y. Bueno, sabía que era un sueño, pero se sentía tan real. Tan real que decidí olvidarlo todo, incluyendo la vida que tenía aquí.
Pero, si existiera esa oportunidad, si pudiera hacer algo, cualquier cosa al respecto, ¿la aprovecharías? Víbora apartó la mirada de mí. Deseé saber qué estaba pensando. El silencio fue suficiente para casi matarme. Estaba seguro de que me iba a regañar por pensar en algo así, pero no. No lo hizo. En cambio, me abrazó con fuerza, sosteniéndome mientras su cabeza se frotaba contra mi pecho. Por fin, habló. No puedo responderte, Mike, porque no sé qué haría. Pero, por favor, entiende que, aunque hayas perdido algo valioso, lograste sacar algo de ello. No te convenceré de que sea mejor que lo que tenías antes, pero arriesgarte y apostarlo todo por algo que podría no ser posible, solo podrías acabar haciéndote daño a ti mismo y a quienes te conocen. ¿Eso es lo que crees? Pregunté, mirándola. Sí. Lo es. Pero, ¿te importa si te pregunto algo? Seguro. ¿Confías en mí? La miré con curiosidad. ¿Confiar en ti? ¿Cómo no? Me alegra oír eso. Se apartó de mi pecho y se quedó cara a cara conmigo. Porque en las buenas y en las malas, cada vez que miro hacia atrás y pienso en lo que hemos pasado juntos, ¿qué ves? Su cola sujetó la mía. Ya veo, lo felices que nos hemos hecho la vida. ¿Cómo lo hemos superado todo entre nosotros? Respondí con sinceridad. ¿Y qué hay de lo que nos espera en el futuro? ¿Qué ves ahí? Me detuve un momento. No tenía ni idea de cómo responder a esa pregunta. Hablar del pasado, es fácil. Pero el futuro, es más arriesgado. Desear algo que quizá nunca se haga realidad. Aún así, pensé mucho en qué quería de la vida. Estaba en contra de la libertad y el amor. ¿Cuál de los dos era más valioso para mí? ¿Para el futuro? Espero estar contigo. No puedo prometerlo, ya que no puedo predecir el futuro, pero es lo que quiero. Te amo demasiado como para perderte, víbora. No creo que pueda arriesgarme a hacer algo que te haga daño. Me incliné y la besé en la parte superior de la cabeza. No quiero hacerte daño nunca. Jamás. Víbora sonrió. Sé que no lo harías, Mike. Pero no quiero impedirte algo que significa tanto para ti. Oye, le interrumpí. Nunca lo has hecho. Así que, por favor, no pienses que lo harás ahora. Aún tienes tu propia opinión, incluso si sientes que estás equivocado al respecto. Conseguí sonreír. Supongo. Pero les prometí a ti y a tu padre que siempre estaría ahí para ustedes. Y no piensen romperlo. La sonrisa de la víbora se entristeció un poco al oír mis palabras. Su cola me levantó ligeramente la cabeza, de modo que nuestras miradas quedaron alineadas. A veces, para querer las cosas que aspiramos en la vida, hay que romper promesas. Víbora, nunca rompería una promesa que involucre tu seguridad. Suspiré. Mira, siento haberte despertado. Solo fue un sueño tonto, eso es todo, quizás deberíamos volver a dormir mientras podamos. Volví a mi lado de la cama, sintiéndome un poco tonta por cuestionar las cosas y personas que tanto me importaban. Renunciar a todo por algo solo para mí era, egoísta. Cerré los ojos e intenté olvidarlo. Micro. Levanté la cabeza solo un poco, solo para demostrar que estaba prestando atención. ¿Sí, Vipes? ¿Podrías mirarme a la cara por un segundo? Hice lo que me pidió y giré la cabeza para mirar a Víbora. En cuanto lo hice, me besó suavemente en los labios. Por favor, no olvides que yo también te amo, ¿quieres? Asentí. Nunca olvidaré esa víbora. Te amo tanto como tú me amas. Dejé que me besara de nuevo. Aunque, al hacerlo, presionó sus labios contra los míos y los separó. Respondí de la misma manera. Al romper el beso, nos dejó a ambos casi sin aliento. Es un poco excesivo para un beso de buenas noches, pero lo acepto, bromeé, ganándome una risita. En segundos, ella se enroscó a mi alrededor, y yo me enrosqué a su alrededor. Le di un largo beso. Nuestros rostros comenzaron a sonrojarse. Ambos parecíamos pensar lo mismo. Viper fue quien se separó esta vez. ¿De verdad vamos a hacer esto? Preguntó nerviosa. No, si no quieres. Lo sé, solo, ¿qué tal si esperamos hasta mañana por la noche? ¿Mañana por la noche? ¿Por qué entonces? Bueno, entonces será sábado. No tendremos que entrenar el domingo, lo que nos dará más tiempo. Víbora asintió. Continué. Pero estamos hablando de ti, Viper. No de mí. Tenemos que considerar todas las posibilidades. Y sí, ya sabes. Le señalé el estómago. Ella entendió lo que quería decir. Entonces sé que estaré lista para pasar el siguiente capítulo de mi vida contigo. Eso es todo lo que me importa ahora mismo, Mike. Sonrió felizmente.
Asentí en respuesta. Está bien. Muy bien. Mañana. Mañana. Repitió, antes de besarme en la mejilla e intentar dormirse en mis brazos. La abracé con fuerza y me quedé dormida a los pocos minutos. No tuve más pesadillas caóticas durante el resto de la noche, y todos los pensamientos de suicidarme quedaron olvidados. Solo llevaba despierto un par de horas. Hasta ahora, he logrado desayunar y entrenar una hora. El sol parecía haber brillado con fuerza todo el día. En resumen, fue un día bastante normal para todos en el Palacio de Jade. Bueno, para casi todos. Desde anoche, noté que Víbora parecía mantener las distancias. No solo conmigo, sino con todos. Esto también estaba afectando su entrenamiento. Siempre que intentaba girar los troncos, se caía a los pocos minutos. Menos mal que no había planeado probar la hoguera. No pude evitar suspirar. Claramente nuestra charla sobre cosas la estaba distrayendo. Estaba empezando a tener dudas sobre todo el asunto. Quizás sería mejor dejarlo antes de que fuera demasiado lejos. Al menos debería intentar hablar con ella y decirle que estoy preocupado por ella. Justo después de terminar la sesión de entrenamiento, me acerqué a ella enseguida. Al parecer, no fui el único en notar su extraño comportamiento. Tigresa y Mantis ya se habían acercado antes de que yo pudiera hacerlo. Aún así, eso no me impidió escabullirme. Para cuando lo hice, los dos guerreros de Kung Fu se fueron. Me adelantaron y me acerqué a Víbora. A juzgar por sus miradas neutrales, Víbora no les había contado nada de lo de esta noche. Le costaba mirarme a los ojos. Lo último que quería era obligarla a mirarme cuando se esforzaba por evitarlo, así que solo usé mis palabras. Supongo que quieres cancelar lo de esta noche. La cabeza de Víbora inmediatamente me miró con sorpresa. No es eso. Me aseguró. ¿Pero? Víbora permaneció en silencio, como si no estuviera segura de lo que quería decir. Víbora, sabes que puedes hablar conmigo de cualquier cosa. Intenté sonreír para demostrarle mi apoyo. Le dio un poco de confianza. Fue suficiente para que dijera lo que pensaba. No te preocupes por mí, Mike. Es que he estado pensando. ¿Pensando? ¿Qué tal? Qué rápido está cambiando mi vida. Soltó una risita. Es curioso, supongo. Después de todo lo que he pasado, uno pensaría que algo así sería fácil, pero no puedo dejar de pensar en ello. Parpadeé. Ayer no parecía que tuvieras ese problema. Intenté tranquilizarla. Sí, bueno, nos apresuramos, ¿no? Apenas pudimos pensarlo 2 veces. Y ahora que tengo todo el día, el miedo me está alcanzando. Entonces tal vez realmente deberíamos considerarlo, Mike. Su suave voz me interrumpió con más eficacia que sus gritos. Dejé de hablar y escuché lo que tenía que decir. Puede que tenga miedo, pero eso tampoco significa que quiera huir. Esto es algo que quiero. Nada me hará cambiar de opinión. Asentí a regañadientes. Al fin y al cabo, era su decisión. Y, de cualquier manera, habría hecho lo que hubiera podido por ayudarla. Por ahora, parecía que solo quería espacio para ella. Era lo mínimo que podía hacer por ella. Empecé a escabullirme. Sin embargo, me detuve en seco al oír su voz de nuevo. Me giré y la vi deslizándose hacia mí. Si le hiciera una pequeña petición. Sonreí con suficiencia. Por supuesto. ¿Qué necesitas? Víbora se inclinó hacia un lado de mi cabeza y me susurró al oído, como si le diera vergüenza decirlo en voz alta. Al hacerlo, me puse rojo mientras me decía que quería, guau. Simplemente, guau. ¿Exactamente cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que hiciste eso? Suficiente tiempo. Bueno, si estás seguro de que te servirá, pues sí. Adelante. Reí con torpeza. Desde allí, sonrió y regresó al pozo de fuego. Al hacerlo, volví hacia donde me dirigía originalmente y negué con la cabeza. Esta noche sin duda iba a ser interesante. El día ciertamente pasó más rápido de lo que esperaba. La noche oscura había caído sobre el Valle de la Paz rápidamente. Y ahora mismo, simplemente esperaba en mi habitación mientras los minutos pasaban lentamente. Cualquier otra noche, ya estaría dormida. Pero, esta noche no. Ahora mismo me esforzaba al máximo por no pensar en lo que vendría pronto. Aún así, coincidimos en que era lo que ambos queríamos. Después de 6 meses, supongo que era un momento bastante normal para hacerlo. Dios, me siento como una idiota solo de pensarlo. Me moví ligeramente y retorcí las sábanas de la cama donde estaba sentada. Y, como si fuera una cola, mi puerta se abrió revelando, bueno, ¿quién si no?
A víbora. Sostenía 2 cintas de seda roja con la cola. Recuerdo que me lo había dicho antes. Que sentía que, bailar para mí, la ayudaría a sentirse más tranquila, con más ánimo. No podía prometerle exactamente lo mismo. De hecho, ni siquiera estaba seguro de si debería haberme alegrado o asustado de ser el único chico por el que hacía esto. Ambas cosas, supongo. ¿Qué va? Sin necesidad siquiera de saludarnos, el espectáculo comenzó. Solo pude observar con asombro, y un poco avergonzado, cómo Viper giraba y giraba, bailando por la habitación. Sus movimientos fluidos y sus pasos de baile eran increíbles. Casi me hicieron olvidar por qué lo hacía. Incluso me utilizó como parte del acto. Haciendo girar las cintas a mi alrededor, parecía como si estuviera atrapado en un pequeño huracán rojo. Recuerdo cómo solía hablar de sí misma haciendo este tipo de cosas cuando era niña. Bailando con cintas en concursos, ganando el primer premio, no había perdido su toque. Aunque algunos de los movimientos que estaba haciendo ahora eran flexibles, incluso para una serpiente. ¿Sabes qué fue lo más estúpido? Fue como me sentí, ridículo, tonto, divertido, todo lo anterior. Igual que con ella, me tenía los ojos puestos en mí todo el tiempo. Sin mencionar cómo movía a los costados, Dios mío, espero no parecer raro al decir esto, pero eran encantadores, como si me estuvieran hipnotizando. Para cuando terminó el baile, no solo mi cara se había puesto roja como un tomate. Aunque al menos una de nosotras estaba de buen humor, Viper se rió de mi vergüenza. Dobló las cintas y las apartó con cuidado. Después, se deslizó hacia mí, enroscándose a mi alrededor, mientras yo finalmente hice lo mismo al darme cuenta de que había terminado. Conseguí sonreír y reír. Parece que no has perdido tu toque. Intenté iniciar una conversación. Gracias. Fue divertido ver tu cara. Sonrió. Me reí y me permití mirar a Viper a los ojos mientras ella hacía lo mismo con los míos. Me incliné, ella se inclinó, y nos besamos. Aunque al principio fue un simple beso en los labios, lo repetimos una y otra vez. Cada beso se volvió más lujurioso y agresivo que el anterior. Finalmente, la obligué a subirse a la cama. Por un momento, detuve mi ataque y bajé la vista para verla sonreír felizmente. ¿Estás seguro que deseas continuar? Me pareció justo ofrecerle la oportunidad de echarse atrás. Aunque quizás lo más inteligente hubiera sido hacerlo antes de que termináramos besuqueándonos, ya es un poco tarde para hacerlo. Un asentimiento fue la única respuesta que recibí de la sonriente víbora. Asentí también, comprendiendo el mensaje. Rápidamente dejamos de besarnos con locura, y entonces, bueno, eso no es asunto tuyo, ¿verdad? Solo necesitas saber que fue una de las mejores noches de mi vida. De la de ambos. Lo primero que vi al despertar fue la funda de la almohada justo en mi cara. Mi hocico estaba hundido en ella. Murmuré algo ininteligible y giré a la derecha para intentar ponerme más cómodo. En cuanto lo hice, encontré la cabeza de Viper durmiendo junto a la mía. Literalmente a centímetros de distancia. Al bajar la vista, solo mi pecho la envolvía. En ese momento, todo lo ocurrido la noche anterior me inundó la mente. Lo primero que sentí fue felicidad y griega. Un poco de vergüenza, sobre todo porque, bueno, digamos que descubrí que las serpientes tienen rituales de apareamiento interesantes. Pero, dejando de lado las preocupaciones, fue una gran noche para ambos. Al menos espero que lo fuera para Viper tanto como para mí. No es que tuviera mucho tiempo para descubrirlo. Sus ojos empezaron a abrirse de golpe. En el momento en que me reconoció, sonrió. Buenos días, dijo con dulzura. Buenos días, respondí con una sonrisa. ¿Que hayas dormido bien? Me reí un poco ante la respuesta somnolienta. Me alegra oírlo. Me desenrollé de Viper y me deslicé fuera de la cama, abriendo la ventana, y salí de la habitación para buscar algo de comer, siempre y cuando todavía hubiera suficiente comida. Pero antes de que lo hiciera, Viper logró llamar mi atención. Mike, vuelve aquí un segundo. Me acerqué deslizándome para ver qué quería decir. Me indicó que me deslizara un segundo sobre la cama. Obedecí y lo hice. Su cola se enroscó suavemente alrededor de la mía, agarrándola mientras encontraba la fuerza para levantar la cabeza y apoyarla en mi pecho. Solo quiero que sepas, te amo. Incliné la cabeza y le sonreí. Yo también te amo, Vipes. Intenté escabullirme, pero descubrí que Víbora no me soltaba todavía. Bajé la vista y la vi mirándome de vuelta, con su dulce sonrisa, y los ojos llorosos. Lo digo en serio, Mike. Habló suavemente, deslizándose hasta mi cabeza. De verdad te quiero.
Por favor, no lo olvides, ¿quieres? Nunca. Ni siquiera dudé. Me incliné y la besé en la mejilla antes de que me soltara. Salí de la habitación enseguida y me dirigí a la cocina. Parecía que no había nadie más. Menos mal, supongo, y más para mí. Rápidamente cogí un bol y una cacerola de metal antes de prepararme unas gachas. Solo necesité unos minutos para calentarlas y echarles un poco de azúcar. Al fin y al cabo, todo sabe mejor con azúcar, ¿verdad? Gracias a lo de anoche, no tardé mucho en devorar el desayuno apresurado. Fue mucho más abundante de lo que esperaba. Aún así, lavé el bol y la cacerola lo más rápido que pude antes de volver a colocarlos en su sitio y darme la vuelta para salir. Solo había un problema. Las puertas estaban cerradas. Y cuando intenté abrirlas, no se movían. La habitación se oscureció un poco. Intuí lo que estaba pasando, veo que rechazaste mi oferta de libertad y redención, ¿y para qué? Para poder pasar la noche con ella, y ahora vengo a ti con una sola pregunta, ¿por qué? Kex más NG estaba allí detrás de mí, sentada en una de las sillas mientras sus ojos naranjas me miraban fijamente. Solo porque lo perdí todo una vez no significa que voy a permitir que vuelva a suceder. Y ahí es donde radica tu error, pensar que tus seres más preciados siempre estarán ahí cuando ya no lo están, el tiempo lo consume todo, incluso a tu amado, y como son guerreros, su hora podría llegar aún antes, ¿puedes decirme honestamente que no te molestaría tener que lidiar con semejante pérdida? El destino puede ser cruel, quizás, pero un ser sabio me dijo que también puede ser amable. Me acerqué un poco más mientras la Mengin se levantaba de su silla, casi elevándose sobre mí. Era tan alta como Po. ¿Y sabes qué, Kex más NG? Lo mire como lo mire, tienes razón. Moriré. Y también Víbora, y todos mis amigos. Todos los que he conocido morirán. Pero tú, solo eres un espíritu condenado a vagar por la tierra para siempre. Y prefiero estar muerto en el cielo con mis seres queridos que estar en tu lugar y estar solo para siempre. Era difícil saber si Kex más NG estaba furiosa. Simplemente se inclinó hacia mí. No sabes dónde pisas, como si hubieras olvidado de lo que soy capaz, oh, ya lo sé. Intentas que me mate para lograr tus propios objetivos egoístas. ¿Quieres que me una a ti? Bueno, lamento decepcionarte, pero nunca seré como tú. Entonces te aconsejo que te enorgullezcas de tu último día de paz, mañana comenzará tu sufrimiento, de cualquier manera, estarás a mi lado cuando este imperio corrupto caiga, me despido de ti. En cuestión de segundos, Kex más NG desapareció de mi vista y la habitación volvió a su estado normal. Ahora que lo pienso, debería haberle contado a Shifu sobre el Mengin cuando tuve la oportunidad. Quizás no sería demasiado tarde para contárselo. Ojalá, hola. ¿Qué pasa? Me giré hacia la entrada principal para ver que las puertas estaban nuevamente desbloqueadas y que Mantis estaba saltando hacia la mesa. Hola Mantis. ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. A pesar de que Shifu convocó un entrenamiento de emergencia hoy. Aunque supongo que debería preguntarte eso. ¿Entrenamiento de emergencia? No me gustó cómo sonaba. Por ahora, lo ignoré y presté atención a lo que insinuaba con su otra respuesta. ¿Cómo es eso? Bueno, después de lo de anoche, me imagino que tanto tú como Viper estarían, ya sabes, un poco doloridos. Me quedé mirando al bicho un momento. Seguramente, no lo había hecho. ¿Me estás diciendo que sabes lo que pasó anoche? Bueno, sí. ¿Y cómo es que lo sabes? Bueno, puede que me haya quedado despierto hasta tarde estudiando unos pergaminos, y al volver a mi habitación, puede que oiga ciertos ruidos provenientes de tu habitación, respondió tímidamente. Pasó un momento de silencio incómodo. Entonces supongo que se lo pasaron genial, respondió con picardía. No podía creer que esto estuviera pasando justo ahora. En serio. Intenté cambiar de tema. De todos modos, ¿sabes lo que dice el maestro Shi? ¿Cuánto tiempo estuvo chupando? Mantis. ¿Qué? Es una pregunta perfectamente normal. No es mi culpa que ustedes dos se hayan acostado, podrías simplemente, detenerlo. Dios mío, voy a tener que lidiar con esto todo el día, ¿no? Siseé furioso, intentando recomponerme. Ahora empezaba a entender por qué a Jinsen le gustaba tanto golpearlo. En cuestión de segundos, me tranquilicé y hablé. Dejando de lado lo de anoche. ¿Tienes idea de lo que se supone que aprenderemos hoy del maestro Shifu? Algo sobre demonios. ¿Aprendiendo sobre fortalezas y debilidades? Me sentí un poco incómodo con esto. Ajá. Dijo ¿por qué estábamos aprendiendo sobre demonios? ¿Qué aspecto tengo, el profesor?
No, no lo tengo. Bueno, cálmate, le respondí con un susurro. En fin, ¿nos vemos luego? Sí, claro, amigo. Asentí y pasé junto a él, dándome la vuelta rápidamente. Ah, ¿y Mantis? Si te atreves a contárselo a alguien, mis labios están sellados. A diferencia de los tuyos. Se rió de su propio chiste, lo que me hizo salir de la habitación de inmediato. Así que, después de una hora, Shifu nos anunció su sesión de entrenamiento de emergencia antes de que pudiéramos salir del cuartel. Se oyeron muchos gemidos y protestas tras su partida. Mientras tanto, le conté a Víbora sobre Mantis, sabiendo. Ni qué decir tiene que estaba furiosa. Aunque casi se me olvidó explicarle que fue porque nos había oído sin querer. A pesar de estar un poco molesta, se tranquilizó. Si Mantis se había topado con él sin querer, no podíamos culparlo. Aunque estaba claro que me iba a morder el trasero más tarde. No tardó mucho en encontrarnos con que nos ordenaban entrar al salón de los héroes en lugar de a la sala de entrenamiento. Shifu se paró frente a nosotros, guiando al grupo hacia un gran jarrón azul con asas de aro que parecía roto y pegado, más de una vez. Estaba sobre un pilar de madera. Shifu habló rápidamente. Les pido disculpas a todos por tener que interrumpir su día de descanso. Pero comprendan que no lo pediría sin un propósito. Me dio una mirada rápida. Supongo que la mayoría de ustedes ya lo conocen, preguntó Shifu, señalando el jarrón. Al parecer, todos, excepto yo, sabían de qué se trataba y asintieron. No, a regañadientes. Bien. Para quienes no lo sepan, este es un frasco de demonios. Contiene uno de los muchos tipos de demonios que vagan por China. Inmediatamente levanté mi cola. ¿Sí, Pitón? Confío en que haya una razón por la que el Palacio de Jade tenga un demonio vivo encarcelado. Específicamente, uno que reside en el Salón de los Héroes, sin protección, balanceándose sobre un delgado poste de madera donde podría caerse fácilmente en cualquier momento. Afortunadamente Shifu no se dio cuenta de mi descaro y respondió. Teníamos pensado aumentar las medidas de seguridad. Aunque esa tarea se le ha encomendado al guerrero dragón, sigue siendo vulnerable. Ante esto, todos, incluido yo, miramos fijamente al panda durante unos segundos. ¿Qué? Lo iba a hacer, la semana que viene, todos se volvieron hacia Shifu. Ahora, ¿alguno de ustedes puede decirme las similitudes entre el demonio WMG, Pestilencia, el segador de Jinao, Tormento, y el alma Menjin? Nadie levantó la mano, excepto, sorprendentemente, no. Shifu asintió y esperó su respuesta, igual que todos nosotros. Parecía que Po había estado estudiando por una vez. ¿Que todos son demonios? ¿O no? Shifu suspiró. Sí, no, todos son demonios, recuperó la compostura. Pero lo que todos tienen en común es que nacieron del odio y la ira. Dependiendo de cuánta ira sientan, más poderosos son. Incluso siendo maestros de Kung Fu, sería una gran insensatez detener a uno por tu cuenta. No pude evitar sentir cierta culpa por dentro. Como si Shifu me estuviera dando una pista específica. ¿De verdad sabía del Menjin? Algo me golpeó suavemente en el costado, sacándome de mis pensamientos. Bajé la vista y vi a Mantis sonriéndome con suficiencia. Apuesto a que no tuviste ninguna preocupación por defenderte anoche, ¿eh? Oh, no acaba de decir eso. Le di un golpe en la nuca para callarlo de inmediato. Por suerte, Shifu no me oyó y continuó. Dependiendo de cómo sea tu oponente en cuanto a lo sobrenatural, debes saber que usará cualquier ventaja posible. Ya sea el entorno o, por ejemplo, una ventaja natural como una piel dura como una roca. ¿Duro como una roca? Apuesto a que Viper sabe lo que es duro como una roca. Mantis, cállate. Les grité a los bichos que me molestaban. ¿Hay algún problema? Miré y vi que Shifu nos miraba directamente. No. No, señor Shifu. Estamos bien. Shifu asintió y volvió a hablar. Hice todo lo posible por ignorar las miradas confusas de mis compañeros. Pero por cada fuerza que posee un demonio, también conlleva una debilidad, como todo. Por ejemplo, el fuego, un elemento tan poderoso que puede arrasar aldeas y bosques, puede detenerse con agua. Los seres sobrenaturales son exactamente iguales, aunque sus debilidades no siempre serán tan fáciles de identificar. Tras nuestro incidente con Keppa hace unos años, estoy seguro de que todos aprendimos esa lección. Keppa. Tendría que asegurarme de anotarlo más tarde. No. Ya que estás más familiarizado con este tipo de demonio, Shifu señaló con su bastón el frasco demoníaco. Quizás quieras contarnos lo que sabes al respecto. Po asintió y tomó el lugar de Shifu.
Se tomó un momento para pensar qué iba a decir. Bueno, este frasco contiene al demonio del puño mongol. Un demonio diminuto que al principio parece adorable, pero se convierte en un monstruo poderoso y gigantesco, tan peligroso que solo el poderoso guerrero dragón podría haberlo detenido. Comenzó de nuevo dramáticamente. Es un monstruo despreciable que no se puede domar, y. Estoy seguro de que Víbora tendría muchas posibilidades de domarlo. Interrumpió Mantis. Mantis, si dices lo que creo que vas a decir, lo juro por Dios, siseé con los dientes apretados, dándole una mirada asesina al sonriente insecto. ¿Cómo es eso, Mantis? Preguntó Po, bajando la guardia. No tuvo ningún problema en domar al monstruo de Mike. Eso lo desgarra. Ven aquí, pequeño. Expulsé a la feliz y loca Mantis del Salón de los Héroes. No me importaba meterme en problemas. Ahora mismo, el bicho tenía que morir. Punto de vista de Viper. Mike corrió rápidamente a perseguir a Mantis por la puerta principal del Salón de los Héroes. Todas las miradas se posaron en mí. Mi rostro sonrojado lo decía todo. Entonces Tigresa empezó a mirarme. Veo que tu relación con Mike ha mejorado. Asentí. Tigresa sonrió. No te preocupes. No nos corresponde juzgar lo que haces con tu vida. El único que debería avergonzarse es Mantis. Se volvió hacia los demás. Todos tenían una expresión de sorpresa. Confío en que estén de acuerdo. Gruñó con fuerza. Todos, excepto Shifu, asintieron como si sus vidas dependieran de ello. ¿Maestro Shifu? El maestro Shifu había guardado silencio desde que Mantis dijo lo que dijo. Su rostro parecía neutral por el momento, lo que aumentó mi preocupación. Finalmente, habló. Como guerreros del Palacio de Jade, es nuestro deber proteger a los aldeanos del Valle de la Paz. Pero, supongo que eso no significa que nuestros deberes deban interferir con nuestras propias vidas. ¿Maestro? Preguntó Tigresa. Aunque no entienda sus razones, maestro Víbora, sepa que no tengo ningún problema con las actividades en las que participe, siempre que no interfieran ni corrompan la pureza del Kung Fu. Aunque espero poder hablar con el maestro Mike sobre esto más tarde. ¿Entendido? Me incliné de inmediato, ocultando la pequeña sonrisa ante su aprobación. Sí, maestro Shifu. Bien. Ahora todos, tomen un descanso. Comenzaremos nuestra siguiente lección después del almuerzo. Anunció el maestro Shifu, permitiéndonos un breve descanso. Aún así, sonreí feliz, pues en algún momento tendría que decírselo, ya que podría estar, pero bueno, ya está todo resuelto. Ya era hora que lo hicieran. Siseé y me giré, viendo a un mono riéndose disimuladamente hablando con Grulla, quien seguía impasible. Tras un rápido coletazo, se quedó callado. En cuanto lo hice, bajé rápidamente las escaleras con la esperanza de encontrar a Mike. Con suerte, aún no habría matado a Mantis. Vamos hombre, no puedes aceptar una broma. 2 minutos. Eso fue todo lo que me tomó capturar al estúpido insecto. Ahora lo tenía envuelto con mi cola, aplastándolo. Aunque no estaba usando tanta fuerza como quería, la constricción fue suficiente para causarle cierta incomodidad. Ahora le costaba respirar. ¿Qué pasa? Susurré burlonamente. ¿Se acabaron las bromas? No le di oportunidad de responder mientras lo apretaba ligeramente. Solo Dios sabe hasta dónde habría llegado si no hubiera escuchado una voz familiar. Micro. Me giré y vi a Viper acercándose a mí con una mirada molesta en su rostro. Oh, hola Vipes, sonreí débilmente. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Matar a Mantis? Pregunté, con la mirada más inocente que pude. Por desgracia, no pareció creerlo, pues se dio una bofetada mental. Bájalo. Estás bromeando. ¿Verdad? Seguro que tenía que estarlo. Después de lo que acababa de pasar, me asombraba que no estuviera tan furiosa como yo. Mike. Ahora. Dada la orden, le fruncí el ceño a Mantis antes de soltarlo y dejar que aterrizara sobre sus 4 patas antes de alejarse saltando tan rápido como pudo. Que él supiera, esto no había terminado entre nosotros. Como ya había recibido el mensaje, me acerqué sigilosamente a Víbora. Parecía un poco más tranquila ahora que Mantis no enfrentaba mi ira. Debes saber que el maestro Shifu desea hablar contigo. Ay, Dios, eso no suena bien. Después de oír lo que dijo Mantis, no cabía duda de que planeaba hacer algo que casi me rompiera el alma. ¿Y si me obliga a limpiar todo el palacio de Jade, o peor aún, la habitación de Po? Me estremecí un poco al pensarlo. La habitación de la posada no estaba precisamente bien cuidada.
Sin mencionar que el suelo está un poco pegajoso de comida que se cae por todas partes. ¡Qué asco! Afortunadamente, Viper me sacó de mis pensamientos antes de que pudiera imaginar algo más. Mike, el maestro Shifuno está enojado. Solo dijo que quiere hablar contigo. Eso es todo. No estaba seguro de si me sentía del todo tranquilo. Incluso una simple charla diaria con Shifu me hacía parecer que me estaba regañando. Aún así, ya no había forma de evitarlo. ¿Te refieres a ahora mismo? Sí. Ahora mismo. Oh querido. De acuerdo. Será mejor que me quite el tema de encima. Suspiré antes de que me escoltaran de vuelta al Salón de los Héroes. Me había llevado un par de minutos solo perseguir a Mantis por las escaleras desde el edificio principal, así que pensé que ahora sería el mejor momento para hablar. «Supongo que quieres que me disculpe por casi aplastar a uno de nuestros amigos», pregunté entre dientes. Víbora suspiró. «Mira, Mike, no diré que no se lo merecía, pero, trata de calmarte la próxima vez, ¿de acuerdo?» «Lo siento». Me quedé en silencio por un momento hasta encontrar algo más de qué hablar. «¿Di Víbora?» «Sí, Mike». «¿Tú qué, cuándo sabrás si estás o no, embarazada?» «Sí». Viper se deslizó un poco más lento antes de detenerse por completo y girarse hacia mí, haciéndome detener justo después. «Hablaré con el médico de los valles en unos días. Eso debería darnos tiempo suficiente para recibir una respuesta adecuada». Asentí. «Me parece bien». Seguí subiendo las escaleras deslizándome de nuevo. Apenas me di cuenta de que Viper se había quedado pegada al sitio donde se había detenido hasta que me llamó de nuevo. «¿Micro?» Me giré nuevamente para ver qué tenía que decir. ¿Crees que sería un buen padre?» La pregunta me tomó por sorpresa por un segundo. Me acerqué sigilosamente a ella y vi que hablaba muy en serio. Sonreí. «Víbora, después de todo lo que has hecho por mí, no me sorprendería que ganaras un premio por ello». Al menos conseguí que sonriera. Aunque me deprimí un poco en cuanto me pregunté si podía decir lo mismo de mí. O sea, solo pensarlo, no voy a mentir, me da miedo. ¿Y si no soy un buen proveedor, o algo peor? Me volví hacia Viper. ¿Sabes? Es igualito a lo que Odd. Unos gritos repentinos y lejanos provenientes del Valle de la Paz me interrumpieron. Por Dios. ¿Voy a tener un respiro hoy? Parece que Shifu tendrá que esperar un poco más. Suspiré antes de que ambos bajáramos corriendo las escaleras, a toda velocidad hacia el valle. Me dirigí al pueblo con Viper lo más rápido que pude. Cuanto más nos acercábamos al origen del grito, más oía gritos, como si fueran alegres. Mi primer pensamiento fue que probablemente se trataba de un grupo de borrachos. No era raro que algo así ocurriera de vez en cuando. Lo único malo era que era mediodía, así que esa teoría se desvaneció rápidamente. Para cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, resultó que eran bandidos robando tiendas. A diferencia de la mayoría de los bandidos que he conocido, estos tipos eran lobos en lugar de los típicos búfalos que saqueaban el pueblo en cuanto tenían oportunidad. Parecía haber un grupo grande. Al menos 11 de ellos robaban en las tiendas de los alrededores, robando todo lo que encontraban a su paso. Dinero, comida, incluso ropa y telas. Parecían más carroñeros que ladrones, a juzgar por mi primera impresión de las bolsas de piel andantes. Rara vez había visto lobos, así que en cuanto los vi, mi primer pensamiento fue lo salvajes y feos que se veían. Aunque quizá tuviera algo que ver con su pelaje peludo y su armadura sucia. En cuestión de segundos, la mitad de ellos empezaron a notar nuestra presencia y avanzaron lentamente con las armas que llevaban. En su mayoría, espadas y lanzas de aspecto endeble. Incluso intentaron reunir para intimidarnos. ¡Qué monada! Me volví hacia Víbora con una sonrisa burlancia. «Tú te encargas de estos, yo me encargo de los saqueadores», sugerí, señalando a los 6 lobos restantes detrás de sus hermanos defensores, que se llevaban lo que podían a toda velocidad. Por suerte, todos los aldeanos habían huido, así que no había necesidad de preocuparse por que tomaran rehenes. Víbora se giró hacia mí un segundo y resopló furiosa. «Me parece bien». El lobo más cercano atacó de inmediato con su lanza e intentó apuñalar a Víbora con la afilada punta de piedra. Ella lo esquivó fácilmente y agarró la lanza con la cola, arrancándosela de las garras. La giró y golpeó al ladrón en la cabeza con el extremo lomo. Aproveché para deslizarme lo más rápido posible hacia el lobo, que se sujetaba la cabeza con dolor, y salté sobre él, logrando rebotar con la cabeza por encima del pequeño muro de bandidos y abrí paso hacia los que eran demasiado estúpidos o demasiado codiciosos para huir, que eran todos.
En cuanto aterricé, esquivé una espada, rodeé la pierna izquierda del lobo atacante con mi cola y tiré, haciéndolo caer de espaldas. Un segundo tirón lo hizo deslizarse un poco más hacia adelante, donde pude soltarlo y estrellarle la cola en la cara con un rápido golpe relámpago. El golpe fue tan brutal que el lobo gimió y se tapó la cara de dolor. No iba a levantarse pronto. Los 6 restantes dejaron lo que estaban haciendo tras ver a su amigo caer derrotado y me atacaron todos a la vez. Menos mal que he estado en peores situaciones. Cuando el primero se abalanzó sobre mí con su arma en la pata, salté rápidamente y giré hacia adelante, golpeando con mi cola, enviándolo al suelo antes de que pudiera atacar. No pasó ni un segundo cuando salté sobre el siguiente, rodeándolo con su cuello y su pata, que llevaba su espada, y tiré, usando mi peso contra él. Se vio obligado a girar para no caerse. Al hacerlo, apreté su brazo con más fuerza, estirándolo. Tiré de nuevo y la espada cortó limpiamente la lanza de un lobo, dejándola inservible. El lobo que me rodeaba se estrelló de cabeza contra la pared y pude soltarlo, ya que el impacto fue más que suficiente para dejarlo inconsciente. Aterricé frente al lobo cuya lanza acababa de ser cortada por la mitad y lo pinché en el estómago mientras permanecía distraído por la facilidad con la que su arma había sido destruida, y lo seguí con un uppercut con suficiente fuerza para enviarlo hacia atrás, hacia otro lobo, casi siendo empalado por su espada mientras ambos caían. En cuanto miré al siguiente lobo, me había adelantado y me había lanzado su lanza. Apenas la esquivé a tiempo. Un milisegundo más tarde y la piedra afilada me habría atravesado el abdomen. No tuve tiempo de pensarlo, así que me agarré a la lanza y dejé que el lobo la levantara, arrastrando mi cuerpo con ella, acercándome lo suficiente para darle un cabezazo. No fue suficiente para detenerlo, pero me sirvió como una rápida distracción para saltar de la lanza con la cola todavía alrededor y pasarla por encima de mi cabeza, lanzando al pobre lobo contra el que acababa de lanzar. Hasta ahora, todo iba bien. Seguí infligiendo dolor a los lobos atacantes mientras Víbora hacía lo mismo con su grupo. Cuanto más luchaba, más fácil se volvía la lucha. Los lobos empezaban a perder fuerza y energía. Con el tiempo, ya no se rendían. Al menos los que aún estaban conscientes lo hacían. 4 de ellos seguían en pie, listos para más. Pero me saltaré los detalles y resumiré la historia. Básicamente, arrasé. Al final, los bandidos lobo habían sido derrotados. Los que no habían huido ahora yacían inconscientes. Lo único que me quedaba era esperar a que la Guardia Imperial arrestara a esos ingenuos y se los llevara a Chorgom. ¿Puedo hablar contigo de algo? Me volví hacia Víbora, que tenía una expresión seria. Parecía bastante enfadada, igual que antes. ¿Había hecho algo para enfadarla? Por otra parte, viendo nuestra relación, ¿cuándo no lo está? ¿Seguro? Me hizo una señal para que entrara en la casa más cercana. La miré con extrañeza. Repitió el gesto. Bueno, hice lo que me pidió y entré. Al ver el interior del edificio, parecía más un viejo bar que una casa. Tras un mostrador, era fácil ver varias botellas con diferentes vinos. Mientras me adentraba en la habitación, Víbora cerró la puerta. No me quitaba los ojos de encima. Al menos hasta que pasó junto a mí, agarrando una de las muchas botellas tras el mostrador con la cola antes de hablar por fin. Tu amo no es ningún tonto, debo admitirlo. Me puso las cosas en mi contra y arruinó mis planes a los pocos días de descubrirme. Si no fuera por esos lobos entrometidos, podría haberlos matado a ambos a la vez, y ahora veo que el tiempo se acorta más de lo que esperaba. Víbora. Y por eso, debo avanzar con mis planes cuanto antes. Parece que tu sufrimiento comenzará antes de lo que me hubiera gustado. Aunque debo admitir que será divertido verte suplicar por tu vida cuando termine contigo. La botella que sostenía se estrelló contra una mesa cercana. No me gustó el aspecto siniestro que tenía. Se abalanzó sobre mí con la botella e intentó apuñalarme. Apenas pude atrapar su cola con la mía, ya que los restos de la botella de vidrio estaban a centímetros de entrar en mi ojo. ¿Qué intentaba hacer? Se había vuelto loca. Sí, mantén esa lastimosa resistencia. Permítete recurrir a la esperanza. No se detenía. Estaba empezando a dominarme. La botella de vidrio se acercaba cada vez más. ¿Qué intentas hacerme? Espeté, empezando a perder el control. Un cristal afilado era lo único que mi ojo izquierdo podía ver mientras se acercaba demasiado. Oh, no es lo que intento hacerte. Sonrió con picardía. Es lo que intentas hacerte a ti mismo. Sus ojos brillaron con un naranja enfermizo, lo que me obligó a cerrarlos por el brillo.
Cuando los abrí, ya no estaba, pero lo que más me asustó fue que la botella aún estaba muy cerca de mí, y que, mis ojos se abrieron de par en par. Mi cola estaba atrapada en el cuello de la botella rota. Presa del pánico, tiré la botella, oyéndola romperse al impactar contra lo que acababa de golpear. El suelo, la mesa, la pared, me daba igual. Salí de la casa a toda prisa, y me encontré con una figura demasiado familiar. «Mike. ¿Qué haces ahí?» Era Víbora. La verdadera esta vez. Al menos estaba seguro de que sí. Aún así, no impidió que me sintiera un poco incómodo con ella. ¿Un ataque de bandidos? Pregunté, inseguro de mi respuesta. Los lobos seguían allí, hechos un ovillo, gimiendo sin parar. Al menos sabía que eran reales. No sabía si alegrarme o no. Al menos Víbora lo creía. Ya veo. Espero que no hayas dejado a Mantis de la misma manera después de, bueno, ya sabes. Espera. No estaba conmigo cuando intentaba matarlo. Entonces, eso significa que llevo con ese impostor más de 20 minutos y ni me había dado cuenta. Podría haberme matado fácilmente sin darme cuenta. Pero no importa. Viper me sacó de mis pensamientos. Al menos estás bien. Incluso con lo que pretendía ser una sonrisa conmovedora, no me impidió estremecerme en cuanto su cola rozó la mía. Su sonrisa se desvaneció casi tan rápido como había aparecido. «Micro. Necesito hablar con Shifu. Ahora mismo», murmuré antes de irme. Al menos, lo intenté. ¿Te gustaría que te acompañe? No. Maestro Shifu. Creo que necesitamos hablar. Me escabullí de la aldea de vuelta al salón de los héroes en busca de Shifu. Como ya había hecho, no pude evitar sentirme un poco enojado y decepcionado conmigo mismo por mi actitud en la aldea. Gritarle así a Víbora, por eso necesitaba hablar con Shifu de inmediato antes de que la situación se descontrolara. Por suerte, pude verlo meditando cerca del estanque reflectante, de espaldas a mí. La única respuesta que demostró que me escuchaba fue un leve movimiento de su oreja derecha. Tengo un asunto muy serio que discutir. Shifu se levantó lentamente y se dio la vuelta. Levantó una ceja hacia mí. Ya veo, dijo mientras se acercaba lentamente a mí, sin detenerse hasta estar a menos de 1 metro. Supongo que estás lista para confesar la verdad. No era tonto. Era obvio que había descifrado casi todo lo que me pasaba. La actitud que había mostrado, el haber aceptado un pergamino, las lecciones, tenías que ser tan viejo y sabio como Shifu para engañarlo. Claro que no había ninguna posibilidad de que eso sucediera pronto. Sí, maestro Shifu. Muy bien entonces. Habla cuando estés listo. Respiré profundamente y comencé. Me aseguré de explicarle todo lo que sabía sobre el Menin y lo que me había hecho hasta el momento. Intentaba convencerme de su lado para lo que creía un acto de justicia. Justicia, ja. Si acaso, era más bien un intento de venganza contra el gobernante de China, el emperador, y lo que parecía peor era que sabía que el demonio en realidad me veía como nada más que una herramienta para sus propios fines, intentando conquistarme con lágrimas de cocodrilo. Me aseguré de contarle a Shifu sobre la primera vez que lo encontré en la aldea She, hasta el punto en que casi me engañó para que me clavara una botella rota en la cabeza. Mientras hablaba, Shifu se acariciaba la barba, absorto en sus pensamientos. Solo esperaba que, fuera lo que fuera que estuviera planeando, lo pusiera en marcha lo antes posible. Apenas terminé la historia, interrumpió sus pensamientos y me miró a los ojos. Esa es una afirmación seria, maestro Mike. Por su bien, desearía que lo hubiera confesado mucho antes. Me sentí un poco culpable por sus palabras. Shifu demostró ser deprimente de 2 maneras al regañar a sus alumnos. La primera es cuando les grita con un tono un tanto molesto, sobre todo cuando se trata de To, y la segunda es igual de mala. Cuando no se enoja. Ahí se percibe la decepción en su voz y griega. Bueno, es suficiente para hacerte reflexionar. Por suerte, Shifu continuó antes de que pudiera darle más vueltas a sus pensamientos. Afortunadamente, hay varias maneras de ayudarte con tu situación. Pero para que esto funcione, necesitaremos la ayuda de Po y los 5. ¿Entiendes? Sí, maestro Shifu. Lo entiendo. Bien. Ahora, necesito que les pases la noticia. Es imperativo que lo hagas lo más rápido posible. ¿Yo solo? Maestro Shifu, no estoy muy seguro de que sea buena idea. ¿Y si el Menin decidiera volver a aparecer? No te preocupes, Titón. Un alma Menin solo puede interferir con los vivos de vez en cuando. Estás a salvo por ahora. Ahora vete. Trae apoyo a los demás aquí y comenzaremos de inmediato.
Hice lo que me dijeron y salí corriendo del salón de los héroes para encontrar a quien pudiera. Lo primero que pensé fue cómo reaccionarían. Conociendo mi historia, soy conocido por guardarme algunos secretos. La mayoría malos. Pero ahora mismo, no veía otra opción. Así que pasé 20 minutos reuniendo a todos. Pensé que habría sido mejor esperar a que estuvieran todos juntos para explicarles lo que estaba pasando. Cuando lo hice y se lo conté, reaccionaron, bueno, como cualquiera lo haría al descubrir que uno de sus amigos había sido poseído por algún tipo de espíritu maligno obsesionado con vengarse del antepasado de un emperador intentando convertirme a su bando. Es menos complicado de lo que parece. En fin, en definitiva, estaban dispuestos a ayudar. Menos mal. Ese parecía ser el único lado bueno. Lo peor fue que Dipper estaba un poco molesto conmigo por guardarme este tipo de cosas. Supongo que era comprensible. Pero bueno, si puedo, me aseguraré de compensarla, de alguna manera. En fin, vi a Shifu regresar a la sala de los héroes donde todos esperábamos y abrió un pergamino que tenía en las manos. Rápidamente empezó a leer lo que decía. Pasó un momento antes de que tomara algo más. Una pequeña piedra azul que apenas le cabía en la mano. La curiosidad me venció. Tenía que preguntar. Maestro Shifu, ¿qué es eso? Pregunté con la mayor calma posible, señalando la piedra azul. Esta pitón es una piedra onírica. Otorga la capacidad de entrar en la mente de otro y explorar su interior. Asentí, comprendiendo. Aunque eso no explicaba por qué tuve que ir a convocar a casi todos los demás. La piedra del sueño puede afectar a más de un ser a la vez al activarse. Shifu comenzó a explicar, como si acabara de oír lo que yo decía. Esto me preocupó. Y con razón. Maestro Shifu, ¿quiere decir que todos entraremos en tu mente, Pitón? Eso somos. Bien, ahora me toca a mí poner límites. Ni por asomo iba a dejar que estos tipos arriesgaran sus vidas por mí. No tenían ni idea de los pensamientos y horrores que había visto jugando videojuegos y viendo películas. Cada uno les servía de ventaja, como el tirano. Maestro Shifu, debo declinar respetuosamente. Es demasiado peligroso. Tigresa intervino en la conversación, intentando hacerme entrar en razón. Mike, no puedes esperar que creamos que esto es lo que deseas. Pero es la única manera. Y todos estamos dispuestos a ayudar. Tigresa, todavía está, tiene razón, Mike. No hay otra opción. Viper me interrumpió. Su mirada me desgarraba. Esto no es algo que tengamos que hacer, es algo que queremos hacer. Para ayudarte. Fruncí el ceño con tristeza, acercándome solo un poco más a ella. Hablé lo único que pude decir. Yo simplemente no quiero ver a ninguno de ustedes lastimarse por mi culpa. Víbora apartó la mirada un instante. Como hacían la mayoría. Finalmente, uno de ellos rompió el silencio. Resultó ser Mono. No te preocupes por nosotros, amigo. Caminó a mi lado, apoyándose en los nudillos. Hemos pasado por cosas peores. Es cierto, lo hemos hecho, asintió Mantis. Además, volvió a hablar Víbora, mirándome fijamente a los ojos. Tú mismo lo dijiste, Mike. Somos como una familia. Y no dejamos que la familia sufra. No pude evitar suspirar. Benditos sean. Benditos sean todos por hacer esto, pero, aún así, estaba empezando a ir en dos direcciones diferentes. Es solo que, no sé qué hacer, ante esto, habría valido la pena callarme. Porque en cuestión de segundos, entonces es una suerte que uno de nosotros lo haga. Al poco tiempo, empecé a toser con fuerza. Sentía algo arrastrándose por mi cabeza. Una ola de frío me inundó la cabeza mientras caía al suelo, temblando violentamente. La última vez que esto ocurrió, no tenía control sobre mi cuerpo. Estaba seguro de que iba a morir. Que el Menin ni siquiera me permitiría la satisfacción de tener una mente libre nunca más. Resultó que tenía algo mucho peor en mente. Incluso cuando mi cerebro empezaba a cansarse, pude ver brillar la piedra del sueño en la mano de Shifu. Él también. Fue lo último que pude distinguir antes de quedarme inconsciente como una luz una vez más. En cuanto recobré el conocimiento, me levanté, veloz como un rayo, y observé mi entorno. Estaba completamente oscuro. Todo mi alrededor era una negrura terrible. Al bajar la vista, noté que seguía siendo mi yo Pitón. Por un instante, me pregunté si la piedra del sueño habría hecho algo. ¿Habrían entrado Shifu y los demás en mi mente? ¿O estarían transportando mi cuerpo inconsciente al cuartel? En fin, seamos sinceros. Sé que estoy durmiendo. Lo que significa que Kex más NG debe estar cerca.
Sacudí la cabeza para despejar el mareo que sentía. Al parecer, uno puede marearse estando inconsciente. ¿Quién lo diría? Podrías mostrarte. Sé que estás ahí fuera en alguna parte. Ni siquiera necesité gritar. Mi tono desganado fue más útil que gritar a todo pulmón. Resultó que funcionó. En segundos, el Mengin apareció, surgiendo de la nada. Al menos no intentó salir disparado de nuevo por mi nariz y boca, algo por lo que agradecí un poco. Fui directo al grano. ¿Qué hiciste? Pregunté con calma. La ira no iba a hacer nada más que retrasar el tiempo para ambos. Nada que no hubiera pasado si se hubiera utilizado esa piedra de los sueños, y resulta que funcionó. ¿Funcionó la piedra del sueño? Ja. Perfecto. Un punto para la mortal. Kex más NG estaba acabada por ahora. No podía resistirse a tantos de nosotros. Estaba condenada. Estaba acabada. Estaba, sonriendo. ¿Por qué sonreía? Se ha presentado una excelente oportunidad, ahora verás cuán alto te costará la amistad. Con un rápido movimiento del brazo, vi aparecer varios orbes de la nada. Me sorprendió lo que vi. Cada uno mostraba a un miembro de Shizu, Po y los 5. ¿Se me habían metido todos en la cabeza? Ja, es un poco raro saber que existen subconscientes ajenos dentro del tuyo. Todos parecen perdidos y confundidos. No es que los culpara. Dejando eso de lado, recordé la declaración anterior de Mengin. ¿Qué quieres decir? Ya verás, intenté exigirle una respuesta adecuada, pero desapareció en el aire. Sin embargo, los orbes que mostraban a cada uno de mis amigos no. Solo pude mirarlos para ver cómo estaban. No es que tuvieran mucha oportunidad. La Mengin reapareció frente a todos a la vez. No sé cómo lo hacía. A juzgar por la posición de los orbes, ni Po ni los 5 estaban cerca. Era como si Kex más NG se hubiera dividido en 7, uno por cada miembro del Palacio de Jade. Entonces, como si hablara por un micrófono, oí su voz, o mejor dicho, voces. Saludos, mortal, es un placer encontrarme cara a cara con alguien que se considera una fuente de esperanza e inspiración, sin duda estás aquí porque crees que puedes ayudar a quien consideras tu amigo, ahora, puedo ver hasta dónde estás dispuesto a llegar para reclamar esa estaca, de repente, varias voces surgieron de los orbes. Cada una pertenecía a uno de mis amigos. Intenté concentrarme en una por un momento antes de pasar a la siguiente. La primera fue Shizu. Entonces, eres quien Mike afirma ser el alma Mengin. Reflexionó, casi impresionado. El ser que prefigura a otros para apropiarse de sus objetivos para satisfacer sus propias necesidades egoístas. Di lo que quieras si te trae algún tipo de diversión, pero estoy aquí para ofrecerte un trato. Pasé al siguiente orbe que resultó ser Tigresa. No me interesa ningún trato como el tuyo. Gruñó, lista para atacar en cualquier momento, aunque dudaba que le hiciera daño. Pero puede que descubras que ocurre lo contrario, sobre todo porque gira en torno a la vida de tu amiga Pitón. Intentando ignorar esa última afirmación, me dirigí al orbe de mono. Al igual que Tigresa, estaba en su propia postura. Pero en lugar de estar en posición de abalanzarse, se balanceaba sobre su propia cola, listo para atacar. Estoy escuchando. Lo que te ofrezco es simple, una simple lucha contra un oponente del reino de las pitones, si ganas, estarás un paso más cerca de salvarle la vida. Me moví hacia el orbe de To, sintiéndome cada vez más ansioso a medida que continuaba la conversación entre cada guerrero y su demonio. Vamos, señorita espeluznante. No hay nada que el guerrero dragón no pueda controlar. Casi sentí ganas de darme una bofetada por su arrogancia. Sin embargo, el Mengin simplemente sonrió. ¿No es así? Preguntó con un tono que parecía burlón. Recuerden esto, 7 de ustedes juegan por la vida de uno, si uno de ustedes falla, la pitón será la que pague las consecuencias. Ahora miraba el orbe que mostraba a Víbora. Parecía como si solo quisiera arrancarle la cabeza al Mengin con los dientes. Nada me impedirá ayudar a quienes más quiero, dijo con determinación. Sobre todo a quien amo. A pesar de la situación, no pude evitar sentirme un poco conmovido por sus palabras. Ella no mostró miedo, ninguno de ellos lo hizo. Todos estaban pasando por lo que podría ser un infierno, solo para mí. Kex más NG simplemente sonrió. Y ahí es donde cometiste tu error. Dicho esto, la conversación entre los 7 guerreros terminó. Cada Kex más NG desapareció. En menos de un segundo, uno de ellos regresó a mí. Me devolvió la mirada, sin mostrar emoción alguna. Finalmente, habló. Tus amigos están decididos a verte ileso, pero no saben a qué se enfrentan, todavía no.
Sabía que me iba a arrepentir de preguntar esto, ¿y a qué exactamente se van a enfrentar? Kex más NG chasqueó los dedos, dio un paso hacia un lado y reveló una gran puerta que no revelaba nada en su interior. Un guerrero recibirá un oponente cada uno, 7 guerreros, 7 monstruos, las criaturas que se mantienen contenidas en tu mente, solo para existir en la fantasía, reveladas, ¿algo en particular que quieras contarme? Pregunté. No conozco a estas bestias, aunque son únicas, una de ellas, bastante interesante, una figura alta y esbelta con una especie de traje de negocios, parece no tener rasgos faciales y parece tener tentáculos que le salen de la espalda, casi me quedo paralizado de la preocupación con la descripción. Slenderman. Maldito Slenderman. ¿Cómo se supone que vas a luchar contra eso? Aún así, los 6 restantes resultan fascinantes, permítanme presentarles algunos de ellos. Miré hacia la puerta para ver qué aparecería a continuación. Lo primero que cruzó la puerta fue una criatura enorme, de unos 2 metros de altura, con la cara escamosa y dientes afilados. Llevaba un casco con cuernos, un escudo metálico y un gran mayal que explotaba al impactar contra el suelo. Su armadura era de color gris rojizo y repetía constantemente la palabra aplastar y a menudo emitía una risa profunda y estruendosa. Lo siguiente fue algo igual de repugnante. A primera vista, parecía humano. Pero eso era si se podía ver de lejos. De cerca, era horrible. Su rostro estaba cubierto de sangre seca y parecía estar descomponiéndose lentamente. La característica más notable eran las grandes cuchillas que emergían de sus palmas y el estómago abierto que revelaba 2 manos más pequeñas. Era salvaje. Incapaz de comunicarse y con una sed de sangre descomunal. El tercer ser no era nada mejor. Era casi un demonio en sí mismo. Blandía una motosierra de doble filo, un arma muy familiar en la mayoría de los juegos que he jugado. La criatura que la blandía se parecía al mismísimo Kex más NG. Tenía ojos brillantes y un color oscuro. También tenía un pectoral metálico. Esto servirá por ahora, todo lo que necesitas hacer es decidir quién peleará contra ellos. Bien, vamos a aclarar lo que tenemos hasta ahora. Un Mauler de Gear Software, un slasher necromorfo de Dead Space y el jefe emperatriz de House of the Dead 4. Esto no estuvo nada bien. Sobre todo porque tengo que elegir quién lucha contra qué. Bueno, a ver, supongo que Tigresa sería la mejor para luchar contra la emperatriz. Es rápida y ágil, además de que su fuerza, con suerte, le dará una ventaja. Grulla, el machacador, supongo. Es decir, es una bestia lenta, y Grulla puede atacar desde arriba sin preocuparse por ser golpeada por el mayal pesado. En cuanto al necromorfo, no lo sé, Mantis. Al diablo. No es que tenga a nadie más en mente. Di mis respuestas rápidamente. Kex más NG sonrió y las 3 primeras criaturas se evaporaron ante mis ojos. 3 intentos de adivinar a dónde las habían enviado. Ahora bien, que comiencen los juegos.